Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Espero que todos se encuentren muy bien. Por acá los saluda el profesor Alexei. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy, ¿ya? Nuestra penúltima clase. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio a la sesión. Vamos a ver. También saludar a nuestro tutor Luis. Buenos días, ¿no? Que siempre nos acompaña y nos apoya en cada inicio de clase. Excelente. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días con todos. Nos estamos un poquito ascendido de la garganta. Este clima está golpeando fuerte. En casa les cuento que cayeron mis hijos, cayó mi señora esposa, cayó mi suegro, poco más hasta mi mascota cae. Y al final caí yo, pues no había forma. Bien, voy a poner la camarita, quizá para vernos después de tiempo, ya que estamos casi por despedirnos, en el sentido de que nos queda solo una semanita, ¿no? Para poder acabar las clases. Vamos a comenzar hoy día conversando acerca de lo que es funciones parte 2, ¿ya? Como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud me lo hacen saber para poder apoyarlos. Hoy día vamos a ver entre los temas lo que es funciones crecientes, decrecientes, función inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, función inversa y también la función exponencial y la función logarítmica. ¿Eh? Varias cositas. El tema hoy día está bastante denso, así que voy a ir avanzando, y cuando hay duda me comenta, yo voy a seguir avanzando, ¿no? Cuando haya consultas me pasan la voz. Comencemos con las funciones monótonas. ¿Cuándo decimos que una función es monótona? Hay dos tipos de funciones monótonas, que es la función creciente o la función decreciente. Si nosotros tenemos una función definida sobre su dominio hacia el campo de los números reales, decimos que una función es creciente si al tomar una parte del dominio, un subconjunto A, y consideramos dos elementos en ese subconjunto, tal que se cumple la siguiente propiedad. Si el primer número que yo he cogido es menor que el segundo, y yo aplico f a cada uno de los números reales, entonces la desigualdad se mantiene. Cuando ocurra ese tipo de resultado, diremos que la función es creciente. En otras palabras, la función creciente respeta a la desigualdad, no la invierte, la mantiene igualito. ¿De acuerdo? Respeta la desigualdad. Bien, entonces, tenemos lo siguiente, un gráfico. Mira, yo tengo acá la gráfica de una función de color azul. No hay necesidad, creo, ¿no?, de ser científico para darse cuenta que ciertamente esto representa una función creciente. Viéndolo de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Si tú estás, digamos, sobre este punto ubicado y tú quieres llegar a la cima, vas a tener que subir. Gráfica creciente, ¿no? Entonces, yendo de izquierda a derecha, se ve claramente que la gráfica está subiendo. Ahora, en el caso de la función decreciente, es semejante al enunciado. Tomo una parte del dominio, cojo dos elementos en ese subconjunto del dominio, de tal manera que el primer número sea menor que el segundo. Cuando aplicamos f, el resultado va a ser tal que la desigualdad se va a invertir. Cuando la desigualdad se invierte, diremos que la función es decreciente. Recuerden que a estos x se le llaman preimágenes y a los f se le llaman imágenes. Entonces, si yo tengo dos números reales, uno menor que el otro, sus respectivas imágenes se invierten su desigualdad. Si yo tengo un número real menor que el otro, cuando aplico imágenes, sus respectivas imágenes, la desigualdad respeta, se mantiene, no cambia la desigualdad. Gráficamente uno puede notar que esta curva tiene una forma decreciente. Si yo estuviera ubicado en esta posición donde está el puntero láser, conforme yo sigo el recorrido, estoy descendiendo, estoy bajando esa curva, ¿no? Y es decreciente. Siempre mirándolo de la izquierda hacia la derecha, en ese sentido. Claramente, conforme el X va aumentando, la función va descendiendo. Las funciones monótonas son funciones de tipo creciente o de tipo decreciente. Veamos un ejemplo. Bien. Siguiente ejemplo. Tengo la función... Un momento. A ver. Las funciones monótonas son de tipo creciente o de tipo decreciente. En el caso de las funciones que son de tipo creciente, respetan la desigualdad y la decreciente lo invierte. Ahora sí. Tengo esta función cuyo dominio es el intervalo cerrado de -1 a 4. Ese es su dominio. Y está definida con esta regla de correspondencia, una función cuadrática. ¿Es creciente o es decreciente? Dice. Bueno, para eso vamos a... Primero, una recomendación. Para poder demostrar si es creciente o no, usando la definición, tenemos que buscar que en la regla de correspondencia la X no aparezca tantas veces,
que solo aparezca una vez. Aquí la x, por ejemplo, aparece con el cuadrado y aparece con el exponente 1. Por eso que lo primero que se va a hacer es juntar la x en una sola. Y para eso se aplica la técnica de completar cuadrados. Si no recuerdan muy bien el método, la estrategia era más o menos así. Por acá lo voy a plantear. Era así. El coeficiente de x, el 4, lo tienes que dividir entre el número 2. Y luego lo tienes que llevar al cuadrado. Así sería. Te quedaría entonces x al cuadrado más el 4x. Cuando tú divides el número 4 entre el 2, obviamente te sale 2, pero lo elevas al cuadrado. Así como se lo sumas, también se lo restas. Y luego colocas el número menos 5. Cuando tú juntas estos tres términos, ahí se forma este binomio cuadrado. Y el resto sería menos 2 al cuadrado menos 5 juntas, menos 9. ¿Qué ganamos con este proceso? Lo que ganamos es de que estas x que aparecen dos veces, aparece ahora solo una vez. Eso es lo que estamos ganando, juntar la x en uno solo. Bien, ¿cuál es la meta ahora? Para ver si es creciente o es decreciente, yo debo darme dos valores en el dominio, dentro del dominio. Los números cualesquiera. x1 y x2 están aquí, en el menos 1, 4. Intuitivamente la cosa sería así, más o menos, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, mi intervalo, que está formado desde el número menos 1 hasta el número 4, ¿no? De aquí estoy cogiendo dos números. Un x1, voy a suponer que el x2 es más grande, o sea, un x1 más grande que el x2. Eso supongamos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como yo sé que el x1 es menor que el x2, yo voy a intentar construir la regla de correspondencia. Quiero saber qué ocurre si aplico f a cada uno. Pero para saber qué ocurre si aplico f a cada uno, necesito construir la regla. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 2 a todo, voy a elevar al cuadrado a todo, y luego le voy a restar 9 a todo. Y con eso construyo la regla. Entonces voy a sumarle 2 a todo. Si le sumo 2 sería x1 más 2, y sería x2 más 2. Acá dice mayor que 0, ahora te explico por qué han puesto eso. ¿Sí? Formalmente está así, ¿eh? x1 menor que x2. Estamos sumándole 2 a todo. Si yo le sumo 2, sería x1 más 2, y si le sumo 2, sería x2 más 2. La operación que sigue es elevar al cuadrado, y ahí hay un problema, porque si yo elevo al cuadrado, esta desigualdad se puede ver afectada. Si nosotros tenemos que estos números son números positivos, la desigualdad se mantiene. Pero si esos números son números negativos, la desigualdad se invierte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo saber si la desigualdad se mantiene o se invierte? Para responder a esa pregunta lo vamos a ver acá. Recuerde que cuando yo le sumo 2, que es lo que he hecho primero, sumar 2, ese 2 lo puedo ver así también. Sumar 2 a este lado sería menos 3, no, más 1, ¿no? Más 1. Sumo 2 a este lado, sería x1 más 1, perdón, más 2, y sumo 2 a este lado, sería x2 más 2. Esta parte no me interesa la parte izquierda. Entonces, claramente, al sumarle 2 a todo, esto supera el número 1. Y si supera el número 1, de hecho que esto de acá es un número positivo. ¿No es cierto? Estoy sumando 2 a todos los extremos. Acá también se sumaría 2, si quiere ponle 6, pero esta parte no me interesa. Si quiere súmale 2, pero esta parte no quiero la parte derecha, quiero la parte izquierda. Porque si esta cantidad supera el 1, es positivo. Y si es positivo, es mayor que 0. Ahora sí, ya tengo la certeza de que él es positivo y él es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque supera el 1. Por eso. Bien, ahora que tengo la certeza que las cantidades son positivas, lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada uno. Si yo elevo al cuadrado al primero y elevo al cuadrado al segundo, la desigualdad se mantiene. El 0 ya desaparece, ¿eh? Solamente era para garantizar que si yo elevo al cuadrado, todo se mantiene. Solo para eso, nada más. Lo uso un ratito y de ahí lo desechamos, ¿no? Eso no se hace, chicas, cuidado, no hagan eso, ¿eh? Eso en matemáticas es válido, pero en la vida, cuidado. Entonces, usan al 0 un ratito y luego lo desechan. Vamos acá. Luego de estar aquí, le vamos a restar 9. Si restamos 9 a todito, nos queda algo así. Cuando sumas o restas, sí la desigualdad se mantiene. Ahí no cambia nada. Fíjate el lado izquierdo, o el derecho, cualquiera, y fíjate la forma que tiene. Es igualito que la regla, mira. Suma 2 cuadrado menos 9. Suma 2 cuadrado menos 9. Es igualito. Lo único que ha cambiado es el x por el x1. Igual en la parte derecha. Por lo tanto, todo esto va a ser el f de x1 y todo esto sería el f de x2, porque ha cambiado el x por x2 o el x por x1. Ya está. Y miren lo que hemos obtenido. Yo me di un número menor que el otro y haciendo la construcción adecuada he llegado que al aplicar las imágenes al f,
Y al aplicar las imágenes al X1 y al X2, la desigualdad se mantiene. La desigualdad no cambia. Por lo tanto, la función es creciente. De hecho, una manera analítica de verificar que ciertamente la función es creciente. Inclusive cuando uno grafica, se ve que la forma de la gráfica ciertamente va a ser una función creciente. Graficando, ¿no? Entre las condiciones y este hecho de creciente. Mira gráficamente más o menos cómo se puede ver que también la función es creciente. Sería así más o menos. ¿Miren? Por ejemplo, yo cojo este extremo del dominio y lo reemplazo en el X. Sería f de menos 1. El extremo izquierdo del dominio. Sería menos 1 elevado al cuadrado más 4 multiplicado por menos 1 y a eso le agrega menos 5. Menos 1 al cuadrado sería más 1. 4 por menos 1 es menos 4 y le resto menos 5. Todo eso te va a salir menos 8, ¿no? Sale menos 8. El par ordenado que se genera de esta función sería x menos 1 y el y menos 8. Él es el x, él es el y. Ahora, si yo cojo el extremo 4 que tenemos, el f de 4, 4 elevado al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, le resto 5. 32 menos 5 sería 27, si más no me equivoco. El par ordenado que tenemos sería para x igual a 4, el y va a ser igual a 27. Y listo. Entonces, intuitivamente más o menos sería así, ¿no? Si hago mi plano cartesiano, tengo el menos 1, menos 8 es acá, entonces sería más o menos así, ¿no? Menos 1 para x, menos 8 para y, por aquí voy a ponerlo mejor. Es un borrador, ¿eh? Más o menos para guiarme, aquí está. Y el otro sería 4,27, digamos, 4 estará por acá, uy, 27 está bien arriba está, no me alcanza ya, ¿no? Pero más o menos la gráfica va a tener así, ¿no? Yo sé que tienes esa forma porque recuerda que el x cuadrado, si es positivo, la parábola sale hacia arriba. Cuando el coeficiente de x cuadrado es positivo, la parábola se va hacia arriba. Entonces, más o menos esa forma tiene que tener hacia arriba. Lo cual ya me garantiza también del gráfico que es creciente, ¿no? Es lo que hayamos verificado. Ahí está, ¿no? Aquí está, por ejemplo, que te dije, menos 1, menos 8, acá está. Y el otro sería el 4,27, que está por acá, el 4 con el 27. Y está la forma de la gráfica hacia arriba, en forma creciente. La parábola va hacia arriba, porque el coeficiente del cuadrado es un coeficiente positivo. Bien, entonces tienen su forma analítica, que es un poco más, bueno, el manejo de las desigualdades hay que tenerla clara para esto, o en la forma gráfica también, ¿no? De ver que esa función ciertamente es creciente. Vamos a algunas propiedades interesantes. Cuando yo tengo una función que cumple dos condiciones, uno, que tenga el intervalo, su dominio, sea un intervalo cerrado, y dos, que la función sea creciente. Disculpen un poquito la garganta. Ya. Uno, que el dominio sea cerrado, y dos, que la función sea creciente. Si cumple esas dos condiciones, el rango se puede calcular de manera inmediata. El rango sería simplemente, mira el gráfico para que te guíes, ¿eh? A es como el extremo inicial de la gráfica de la función. Y ese A se va a asociar con un f de A, ¿no? Su imagen respectiva es f de A que está en el eje Y. El B es sale del extremo final de la gráfica de la función, ¿no? Asociado al X ahí. Y ese B corresponde, su respectiva imagen, f de B en el eje Y. Entonces, si yo tengo que la función, su dominio de A a B, el rango sería, obviamente, proyectando la gráfica en el eje Y, como vimos en la clase pasada, sería desde el extremo más bajo, que es f de A, hasta el extremo más alto, que sería f de B. El rango sería desde el f de A al f de B, ese segmento de morado. Entonces, eso tendría que ser el rango. Pero si tú analizas el contexto, mira la belleza de la propiedad. Si una función es creciente y su dominio es un intervalo cerrado, mira cómo sale el rango. Solamente evalúo cada uno de los extremos del intervalo dominio, los evalúo y sus imágenes forman el rango. Al A lo evalúo en F, al B lo evalúo en F y se acabó. No hay que hacer nada más. Solo reemplazar el A y el B en F y respetando la misma posición cuando es creciente. Pero cuando es decreciente, ocurre algo semejante. Veamos. Aquí tengo el extremo A, que sería el primer extremo de la función, el lado izquierdo. Para ese A se le asocia un f de A, su imagen respectiva. Para ese B, que es el extremo derecho, la parte más lejana con respecto al eje X, el B. Y ese B lo asociamos con su respectivo f de B en el eje Y. Y vemos, ¿no? ¿Quién es el rango? El rango viene de la parte que está más baja en el eje Y hasta la parte más alta con respecto a las proyecciones que vas a hacer.
La parte más baja es f de b y la parte más alta es f de a. El rango sería del f de b al f de a. Y si miras tú y comparas, cuando yo tengo dos condiciones, ¿eh? El dominio en un intervalo cerrado y la función es decreciente, mira cómo sale el rango. El extremo izquierdo a le aplicas f, el extremo se va a la derecha. El extremo derecho, que es b, le aplicas f, y ahora se va a la izquierda. Cuando es decreciente, cambia la posición, aplicando f, para el cálculo del rango. En cambio, en el caso primero, aplicando f, mantiene la posición, para el cálculo del rango, cuando es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, una de las dos condiciones falla. O sea, si es que de repente el intervalo no es cerrado, ya no puedes hacer esto. O si es que la función no es creciente, tampoco puedes hacer esto. Tiene que cumplirse las dos condiciones. El dominio en un intervalo cerrado y la función tiene que ser creciente para que respete el mismo orden aplicando f en el rango, o la función debe ser decreciente con el dominio intervalo cerrado para que cambie la posición de los extremos en el cálculo del rango. ¿De acuerdo? Tómale captura para pasar a los ejercicios ya. ¿Alguna pregunta por si acaso? Si hay preguntas me comentan, para poder apoyarlos. Y disculpen que estoy con la voz un poquito sentida. ¿Pregunta, chicos? Me pregunto. Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Excelente. Bien, voy a tomar una captura de pantalla como evidencia de la clase del día de hoy, ¿no? Para luego subirlo. ¿Ya? Listo. De pasadita también voy a apagar la cámara porque están usando también en casa, usan bastante internet, familia. No voy a hacer que se nos corte por alguna señal. ¿Ya? Un ratito al menos nos hemos visto. A ver, ¿dónde estamos? Voy a guardar, ¿no? Un momentito vamos a guardar. A ver. ¿Dónde estás que no te veo? La captura, acá está. Un momentito. Ahí está. Vamos a verificar. A ver. Aquí lo tenemos. Vamos a ver, chicos. A ver, un momentito. Acá está. Guardar. Ahí. Guardar como. Ahí está. Ustedes son los tigres del aula 23, ¿no? Aula 23. Se lo guardó. Pantalla nuevamente. Listo. Ahorita cargando. Cargue. Agrandamos. Y continuamos. Listo, entonces nos quedamos en la parte de las propiedades, ¿no? Cuando la función es creciente, hemos dicho que una función creciente sobre un intervalo cerrado, el cálculo del rango respeta la posición de A y B aplicando F. Una función decreciente sobre un intervalo cerrado, en el cálculo del rango, simplemente aplico F al A y el B, pero se invierte en la posición de los elementos. Eso hemos comentado. Ejercicio número 1. No, perdón, todavía falta una más. Vamos a conversar acerca de la función inyectiva, surjectiva y biyectiva. ¿No? Inyectiva. Para hablar de la función inyectiva, primero tenemos que tener una función definida sobre su dominio en un conjunto B. Diremos que es inyectiva si al tomar una parte del dominio, un subconjunto, y tomo dos elementos, de tal manera que las imágenes sean las mismas, f de x1 igual a f de x2, e entonces las preimágenes x1 y x2 van a ser iguales. ¿De acuerdo? Las preimágenes van a ser iguales. Una regla práctica para poder verificar esto también sería así. Uy, perdón, disculpen, el lápiz se ha cerrado, ¿no? No hay lapicito, perdón, chicos. Siempre que tomo captura, lápiz se oculta. Un momento. Lo que quiero explicarte es una manera más práctica de poder detectar cuando una función la podemos llamar función inyectiva. A ver. Ya, perfecto. Así pinta así. Vamos a volver a compartir la pantalla. Listo. Agrandamos. Y reducimos. Y voy para acá.
Listo. Decía entonces, una regla práctica para poder definir función inyectiva distinto a esto, ¿no? Ustedes saben de la lógica básica, en un curso de lógica básica te enseñan esto. Si yo tengo P, entonces Q, es lo mismo que yo niegue al Q, entonces niegue al P. Es como que invierto la posición de los enunciados, pero con negación, ¿no? Eso hago acá. Si yo coloco esto en la primera posición, el implica es como si fuera entonces, ¿eh? Si yo coloco esto en como primer enunciado, o como primera proposición, quedaría X1 distinto a X2, ¿no? Acá tengo la igualdad. Si yo niego la igualdad es porque son distintos. Entonces, esto lo pongo delante, ¿no? O al final, perdón. Sería f de X1 tiene que ser diferente al f. Y acá creo que se ve mejor. Creo yo, desde mi punto de vista, acá yo lo veo mejor. Digo así, ¿no? Si tengo dos preimágenes diferentes, entonces sus imágenes también son distintas, ¿no? Si son dos números distintos, sus valores aplicando la función a cada número son valores distintos. Por ejemplo, ustedes, ¿no? Con ciertas características que podemos tomar aquí, en el caso de la presa San Marcos, forman una función inyectiva en el siguiente contexto. Mira. Por ejemplo, yo voy a tomar el conjunto de los estudiantes, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo a dos estudiantes. Por ejemplo, se me ocurre tomar por ahí a Merle, a ver, voy a tomar acá a Merle. Y por ahí vamos a ver, por ahí a Jefferson. Digo Jefferson. No, Jefferson. Y acá voy a poner el código de estudiante, el código o las cuentas, les dan a ustedes un acceso, pues, ¿no? Un usuario para poder acceder a la plataforma de la PRE. Entonces, el código de acceso, código de usuario, vamos a decirlo así, ¿no? Evidentemente, si los estudiantes son diferentes, los códigos de acceso que van a tener también son distintos, pues. No pueden ser los mismos códigos de acceso, ¿no? Cada alumno tiene su propia cuenta de correo y todo que le permite acceder a la información dentro de la PRE. Ustedes, en ese sentido, forman una función inyectiva, porque estudiantes diferentes tienen códigos de acceso distintos. ¿De acuerdo? En ese sentido, yo tomo dos elementos distintos y sus imágenes también son distintas. A eso se le llama función inyectiva. Otros también le llaman función 1-1, porque para uno de acá solo hay uno allá. Para uno de acá hay uno allá. No puede darse este caso, por ejemplo, ¿no? Que yo tenga acá dos elementos y acá que le corresponda el mismo elemento. Por ejemplo, ese tipo de situación es una función, sí. Función sí es, pero no es inyectiva. Porque tengo dos elementos que se le asignan el mismo valor. No cumple esta condición. Y en este caso sería, tengo dos alumnos que tienen los mismos códigos, los mismos usuarios de acceso a la universidad. No puede darse el caso. ¿Ya? Entonces yo creo que esta vista es mejor que esta otra vista, pienso yo, ¿no? Pero es cuestión de gustos al final. Ambas puedes usar. Sigo. Vamos por acá. Ejemplo 2. Acá tengo lo que te comentaba, ¿no? Para el 3 le asigna 11, al 5 el 6, el 7 el 15. Claramente es una función inyectiva, una función 1-1. Inclusive puede haber funciones inyectivas desde un punto de vista gráfico, graficando curvas. La clase pasada habíamos dicho que para detectar funciones lo hacíamos con rectas verticales. La recta vertical, si chocaba en un punto la gráfica, teníamos como resultado gráfico de una función. En este caso, ahora son trazos horizontales, para ver si es inyectivo. Esta función, para ver si es inyectiva, le trazo una recta horizontal. Si solamente lo corta en un solo punto, diremos que la función es inyectiva. Pero si yo tengo esta curva, que también es una función, solo que es una función cuadrática, al trazar una recta horizontal, claramente el corte es en dos puntos. Entonces, si yo trazo una horizontal y corte en dos puntos o más de dos puntos, la función, el gráfico de esa función ya no es inyectivo. Una manera curiosa de ver funciones inyectivas también gráficamente. El otro tipo de función es la función sobreyectiva o la función subyectiva. Este tipo de función tiene la característica que el rango de la función es igual a todo el conjunto de llegada, llena todo el espacio. ¿De acuerdo? El rango de la función llena todo el espacio, todo el conjunto de llegada. Es decir, para cualquier y que encontramos en el conjunto de llegada, siempre existe un x en el dominio, de tal manera que ambos valores están relacionados. Hay una correspondencia entre x y y. Para cualquier y que cojas en el B, siempre hay un x en el dominio, donde ambos están relacionados vía f. Bien, por ejemplo, si hacemos la simulación de un ejemplo así como nosotros, como hace un momento hice la clave de acceso de un estudiante y el estudiante, en una función inyectiva, vamos a suponer nuestro caso ahora. Vamos a suponer que yo tengo aquí todos los estudiantes del aula, todos en general,
Supongamos que se hayan inscrito en clase, deberían haber 50, ¿no? Son 50 estudiantes. 1, 2, 3, 4, son una suposición, son 50. Supongamos. Y aquí voy a tomar nota de las asistencias, ¿no? Digamos, asistencia estudiante, ¿no? La idea es tomar nota de las asistencias. Quiero conectar cada estudiante con su asistencia. Si es que estuvieran todos en clase, debería haber 50 asistencias en clase, ¿no es cierto? Pero si yo veo ahorita el chat, o bueno, la cantidad de participantes, veo 37, donde uno soy yo y otro es el tutor de clase. O sea, son 35 estudiantes nada más. Entonces, si quiero hacer una correspondencia, tendría que el primer estudiante tiene su asistencia, el segundo su asistencia, el tercero, y hasta el número 35 nomás hay asistencia. Va a haber un grupo de asistencias que van a quedar acá vacíos por marcar. No hay una correspondencia ahí, porque hay alumnos que han faltado. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese contexto, este tipo de función que marca estudiante con su respectiva asistencia no sería sobreyectivo, porque no está llenando todo el conjunto de llegada de 50 asistencias marcadas. Solo tengo para marcar a 35. Hay otro grupo que no puedo marcar. ¿De acuerdo? Para que sea sobreyectiva, tengo que llenar todo el conjunto de llegada, cosa que no ocurre acá. Eso es lo que dice la función sobreyectiva, ¿no? Es aquella función donde el rango de la función, o sea, donde caen las flechas, es igual a todo el conjunto B. Debe llenar todo el conjunto B. O como decía aquí también, para cada Y que yo coja, para cada número de asistencia que yo coja, tiene que existir un correspondiente estudiante con quien haya marcado esa asistencia. Pero eso no ocurre acá, pues. Y el alumno 50, la asistencia 50, no tiene quien le corresponda. Porque solo en sala tengo 35 participantes. Bien. Ahí tienen una idea de una función surjectiva. Continuando entonces, vamos al siguiente caso, la función biyectiva. La función biyectiva es aquella función que conecta ambas, que cumple las dos a la vez. Una función que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez. Una función bastante especial. ¿Sí? Tómale captura de pantalla para pasar a la siguiente PPT. Bien, ahora sí, nos vamos a los ejercicios, ¿de acuerdo? Para ver cómo nos va. Profesor, disculpe, en la sobreyectiva quiere decir que va a haber un resto, por así decirlo, ¿no? No, Pero no debería haber un resto. o sea, en la sobreyectiva todos tienen una función, Todos deben estar relacionados con un X del conjunto de partida. ya, pero en la biyectiva ahí puede repetir, por favor. En el caso de la sobreyectiva no puede haber un resto. En el caso de la biyectiva, ahí, aparte de ser 1, 1, tiene que llenarse todo el conjunto de llegada. No puede quedar ningún resto. O sea, dos cosas a la vez debe ocurrir. Debe ser inyectiva y suryectiva al mismo tiempo. Dos cosas en simultáneo. De repente, Ah, ¿sí? ¿Sabe? O sea, debe ser 1, 1. 1, 1 tiene que ser la conexión y tiene que llenarse todo el conjunto de llegada a la vez. ¿Está bien la idea? Por ejemplo, aquí, mira. Esta función es inyectiva porque es 1, 1. Es una correspondencia donde dos elementos diferentes le asignan valores distintos allá. Es inyectiva. Y también es suryectiva porque, fíjate, se está llenando todo el conjunto B. No hay ningún elemento de B que no tenga un correspondiente allá. Todos tienen su correspondiente en el conjunto de partida de A. ¿Te das cuenta? Este ejemplo que ves aquí es una función biyectiva. Aparte de ser inyectiva, es biyectiva también. Estos son los tres. Esta es inyectiva, es suryectiva y es biyectiva. Las tres reglas cumplen. ¿Quedó claro? profe, ¿y cuál es la diferencia con la suryectiva? Perdón que pregunte tanto. Ay, no está bien. No, pregunta, es importante, porque esto de aquí en la universidad van a asumir que ya sabes, así que mejor que lo pregunten para que vayan con ideas. Miren, por ejemplo, voy a hacer aquí una suryectiva. Vamos a ver. Voy a poner así. Este y este. ¿Ya? Wow. Y ahora vayan para allá, que ahorita papá está trabajando. Vamos a ver, acá el número 4 y el número 5. Como siempre, el Pokémon por acá viniendo, ¿no? Vamos a ver por aquí. Ya está, esta es la función F. Ahora sí. Pero medio feito. Ya. Miren, ¿eh? Por ejemplo, si acá tú ves, yo voy a conectar él con él, voy a conectar él con él y voy a conectar él con él. Primera pregunta, ¿es función? La respuesta tiene que ser sí. Función sí es, porque para hacer función de cada elemento del conjunto de partida sale solo una flecha. Es una salida, ¿no? Eso sí es función. Segunda pregunta, ¿es inyectiva?
¿Es inyectiva o no es inyectiva? No. No es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva, profesor? Porque de dos elementos distintos le corresponde un mismo elemento 5. Y eso no puede darse. Si tengo dos diferentes, tiene que haber dos imágenes distintas. Y acá no se da eso. No es inyectiva. Ahora, ¿es surjectiva? La respuesta es sí es surjectiva. ¿Por qué sí es surjectiva? Porque se llenó todo el conjunto de llegada. Todos los elementos de B tienen una flecha que está asociada, ¿no? Para el 4 se asocia con 1, el 5 está asociado con 2 y con 3 todavía. Tiene un correspondiente preimagen cada uno. Sí es surjectiva. Entonces, puede que sea surjectiva sin ser inyectiva. No es lo mismo inyectiva que surjectiva. ¿Quedó claro la idea? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ya. El ser surjectivo es que se llene todo, nada más. No importa qué ocurre si salen una flecha o dos flechas le caen, no importa. El ser inyectiva, ahí se exige que sea 1, 1. Por ejemplo, aquí, un último ejemplo, 2, 3, 4, 5, 7, 1. ¿No? Digamos así, él con él y él con él. Así, ¿no? ¿Esta función es inyectiva? Sí, porque es 1 a 1. ¿Esta función es surjectiva? No, porque hay un elemento que te quedó solo, hay un resto que queda ahí. Esta es inyectiva, pero no es surjectiva. Y esta es al revés, esta es surjectiva, pero no es inyectiva. Ahora, una función que cumpla las dos a la vez, inyectiva y surjectiva a la vez, es muy especial. Ya. Es un caso muy especial. No siempre ocurre eso. Pero si pasase, como este caso, donde todos los elementos son 1, 1 y se llena todo B a la vez, ese caso especial se llama biyectiva. Es un caso muy especial. Bien, espero haber aclarado la duda. Ahora continuamos. Vamos a ver un ejercicio. Dice, el trekking es una actividad física en la que se recorren parajes naturales. La gráfica muestra la altitud AT en metros. Este es AT, esta es la altitud en metros. Estas son medidas en metros. Alcanzada en un trekking realizado por un grupo de excursionistas durante T horas. Este de acá indica el tiempo en horas, de horas. El recorrido duró 10 horas, dice. Inicialmente, este grupo se encontraba a 400 metros de altitud. Entonces, el recorrido que se va a hacer duró 10 horas. Inicialmente se encuentra, dice, a 400 metros de altitud. Esta es la altitud, ¿recuerdan? Y está a 400 metros. El tren que iba a empezar a avanzar su recorrido, llega a un punto alto y luego empieza a bajar. ¿De acuerdo? Dice, el recorrido de 10 horas, inicialmente este grupo se encontraba a 400 metros de altitud, mientras que 6 horas después, su recorrido llegó a 6 horas, alcanzaron la máxima altitud. Llegó a la parte más alta de su recorrido. ¿Mm? Y al llegar a su destino, el grupo estaba a 200 metros de altitud. Cuando llegó ya a su destino, al parte final del viaje, estaba a 200 metros de altitud. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Enunciado 1 dice, un intervalo donde la función A es creciente, un intervalo donde la función A es creciente es desde el momento de partida hasta 2 horas después. A ver, un intervalo donde la función A es creciente es desde el momento de partida hasta 2 horas después. El momento de partida está aquí, pues, ¿no? Y dice, hasta 2 horas después la función es creciente. ¿Será cierto eso? A ver. Concéntrate aquí, del 0 a 2, ¿eh? Y eso míralo en la gráfica. Creo que fácilmente se ve que del 0 al 2 ciertamente la gráfica está creciendo. El enunciado va a ser verdadero. Concéntrate aquí, del 0 a 2 horas. En la gráfica, el comportamiento es que la función va creciendo. Ahí se ve. Avance 0 a 2 y la gráfica va creciendo. El primer enunciado sería verdadero. Verdadero. Número 2 dice, la función A es creciente entre las 8 horas y 9 horas. Vamos acá. Entre las 8 y las 9 te confundes acá y mira la gráfica. Entre las 8 y 9, ahí concentraditos, vas a ver que la gráfica, bueno, decreciente no tiene nada. No es creciente, ni tampoco es decreciente, porque se mantiene constante, ¿no? No sube ni baja. La función es constante, así se le llama, función constante. Entonces, en el número 2 se tiene que la función no es creciente ni decreciente, la función es constante. Así que el número 2 sería falso, dice creciente. La función A es inyectiva en la última hora de recorrido. La última hora es del 9 a 10, pues, ¿no? Aquí, en este tramo, donde estaba ya descendiendo. Dice que ahí es inyectiva. Creo que eso es evidente, porque en este tramo, si yo trazo una recta horizontal, solamente lo va a cortar en un solo punto. Recta que traces, un punto de corte.
Así que en este tramo la función es inyectiva. Perfecto. Verdadero, ¿no? Como somos los hombres, recuerda, fieles y sinceros, ¿no? 4. La función A es decreciente únicamente entre las 6 y 8 horas. O sea, entre el 6 y el 8, llevándolo a la gráfica, en este tramo, dice que únicamente, solamente allí es decreciente. También es falso, ¿no? Más falso que el amor que ya te tenía, ¿sí o no? Aquí no es decreciente solamente, también es decreciente acá. Hay dos intervalos donde hay el comportamiento decreciente, no solamente aquí. Entonces, obviamente, el decreciente es aquí, en este tramo, y es de aquí. Son dos tramos de decreciente. Acá dice que es únicamente de 6 a 8. Falso. Espero me hayan entendido. Listo. Yo creo que ya quedó clarísimo la idea de decreciente y decreciente. La clave sería entonces verdadero, falso, verdadero, falso. La alternativa C. Ya está. Seguimos. Ejercicio 2. Sea la siguiente función sobreyectiva, definida de esta forma, no, definida así. Esta caracterización me está indicando acá que el dominio es el conjunto M y este conjunto M es transportado vía F a este intervalo cerrado. Esta flecha indica la correspondencia entre elementos de acá y elementos de allá. Un elemento de M es llevado a este intervalo, vía F. Y esta es la regla que transporta un elemento a este intervalo. Determine la suma de los elementos enteros no negativos de M. M es el dominio. Bien, ¿cómo enfrentar esta pregunta? Como dice que la función es sobreyectiva, tú ya tienes que estar claro y tienes que estar lúcido en entender que es una función sobreyectiva. Recuerda que por definición, si la función es sobreyectiva, es porque el rango de la función debe llenar todo el conjunto de llegada. El rango de la función debe ser igual a todo este intervalo. No debe quedar ni un resto, como dijo su compañera hace un rato, ¿no? Eso vamos a comentar acá. Como f es sobreyectiva, entonces el rango tiene que llenar todo este intervalo. No debe quedar nada libre. Pero nosotros, ¿cómo llevamos el rango? Recordando la clase anterior, el rango de la función son los valores que asume y. Los valores de y es como decir los valores de f de x, de esta regla. Estamos diciendo entonces que los valores de f de x que toman esta forma tienen que estar en este intervalo. El rango son los valores del f de x. Entonces, e elevado al 5 menos x menos 2 tiene que estar en este intervalo. F de x está en este intervalo. Ahí está. Esta regla de correspondencia está entre 1 entre e al cubo si inviertes e a la menos 3. Y e al cuadrado es e al cuadrado. Cuando todos tienen la misma base, se pueden eliminar. Pero ten cuidado, ¿eh? Recuerda que en el tema de las expresiones que están como exponentes, ¿no? Cuando habían una situación de inecuación exponencial, al momento de eliminar la base, la desigualdad puede mantenerse o también puede invertirse. Eso va a depender del tamaño de la base. Como el e es un número más grande que 1, recuerda que es como 2,7, entonces la desigualdad se mantiene. Se elimina las bases manteniendo las desigualdades. Si la base era más chiquito que 1, recuerda que toda la desigualdad se invierte. Bueno, ya estamos acá. ¿Qué es lo que queremos buscar? Estamos haciendo el hecho que la función es sobreyectiva. El rango es el conjunto de llegada. Hemos reemplazado f de x y ¿a dónde quiero llegar? Queremos llegar al valor de x. ¿Por qué? Porque dice determine la suma de elementos enteros negativos del conjunto M. M es el dominio. Y como M es el dominio son los valores de X. Por eso que de aquí tenemos que buscar a ese valor de X. ¿De acuerdo? Busquemos a X entonces. ¿Cómo calculo X? El 5 lo paso a arrastrar a la izquierda, menos 8, paso a arrastrar allá, sería menos 3. Ya está. El menos, multiplico todo por menos. Una forma sería así. Una forma, multiplicas por menos, sería más 8. Multiplicas por menos, te queda esta expresión. Multiplicas por menos, te sale más 3, y la desigualdad se invierte. Esa es una forma. Pero hay otra también, es bueno que conozcan. Quizá ya lo conoces, que es así. Multiplicas por menos y lo pones a la derecha. Multiplicas por menos y lo pones a la izquierda. Y te queda así. Por menos, más 8, por menos, más 3. Y esta desigualdad también se ha movido, ¿eh? Solo que parece que no ha pasado nada porque son las mismas desigualdades. Pero si él no tuviera el igual, se vería que él se pone a este lado. Y él se pone en este lado. Cambian la posición también. Bien, ya estamos acá. ¿Cómo atacar un problema con desigualdad con valor absoluto en el medio? Sencillito. Lo que tienes que hacer es desaparece la barra. Fíjate, no he colocado la barra.
y luego colocas lo mismo, pero cambiando la posición y los signos. El 3 a la derecha, el 8 a la izquierda, y aquí mantengo el x menos 2. He cambiado el 8 para allá, el 3 para acá. La desigualdad también se ha movido, solo que no se nota porque son las mismas desigualdades, pues que no se ve. El símbolo que aparece acá es el mismo en ambos lados. Bien, eso está acá. Este es un caso del menos 8 al menos 3, o si no, otro caso, del 3 al 8, que es el que tenemos aquí. El 2 lo pasas a sumar, sería menos 6, el 2 pasa a sumar, sería menos 1. El 2 pasa a sumar, el 2 pasa a sumar, 5 y 10. Ya está. Cuando ya encuentras al x, ya encontraste al dominio de la función. Entonces, el dominio sería del menos 6 al menos 1, unido con del 5 al 10. Son dos intervalos. Pero el dominio es m, por dato. M es el dominio. Pregunta, ¿hay la suma de elementos enteros negativos del conjunto m? ¿Qué números negativos hay acá? Tenemos menos 6, menos 5, hasta el número menos 1, ¿no? Sumas todito y al ojo te sale menos 21. La clave es la alternativa A. La A de amor. Listo. Espero me hayan entendido. ¿Tienen alguna pregunta? Este es tu momento. Todo bien, profe. Excelente. Voy a para el problema anterior. Me han pedido una captura que era la pregunta 1. Ahí está. Esta es la pregunta anterior. Entonces, siempre que una función sea sobreyectiva, se va a cumplir que el rango de la función debe coincidir con el conjunto de llegada. El rango son los valores de f de x, como has visto. Y con eso hemos construido todo, ¿no? Con el f de x reemplazando, hemos dado forma para llegar a x. Ya teniendo x, teníamos el dominio. Y con el dominio ya respondía toda la pregunta. Pregunta número 3. Dice, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La función f, ¿de acuerdo? Con el dominio del menos 3 más infinito al menos 2 más infinito, tal que f de x igual a x cuadrado, su regla de correspondencia, esa función es sobreyectiva. Recuerda que esta notación, ¿qué significa? Significa que la función transporta elementos de este intervalo, los lleva a elementos de este intervalo. Pero ¿cómo transporta un elemento de acá a un elemento de allá? ¿Cómo lo relaciona? Mediante esta regla de correspondencia. ¿Pero será sobreyectivo? ¿Qué debe ocurrir para que una función sea sobreyectiva? Debe ocurrir que el rango de la función coincida con el conjunto de llegada. La flecha donde cae esto es este conjunto. Este es como el B. ¿Será cierto que el rango de la función sea este conjunto de llegada? Vamos a verificar si es cierto con esta condición. Digo así. El dominio va de menos 3 al más infinito. Eso significa que el x es mayor o igual que menos 3. De menos 3 en adelante. Vamos a hallar con este x el rango de la función. Si yo demuestro que con este x el rango de la función es igual a este intervalo, tendría demostrado que es sobreyectiva. Si no me sale este intervalo, esto sería falso. Un pequeño detalle, porque para hacer la regla es bien sencilla, solo tengo que elevar al cuadrado nada más. Elevo al cuadrado y ya tengo el f de x, ya tengo el rango. Pero hay un pequeño detalle aquí que va a ocurrir, no difícil, pero hay que tenerlo claro lo que va a pasar. Mire, yo tengo el número menos 3 en adelante. Todo creciendo. Desde el 3, menos 3, mayor o igual que él, ¿no? Por acá está el 0. Claro está que cuando, bueno, si yo cojo un x cualquiera que se encuentra aquí, cuando yo eleve al cuadrado, cuando este x o cualquier número que se encuentre por acá se eleve al cuadrado, necesariamente el resultado va a comenzar en 0. Por ejemplo, el valor más chiquitito que va a salir con el cuadrado va a ser con el 0. Cuando tú consideres el x igual a 0 y lo eleves al cuadrado, te va a salir 0, que es lo más chiquitito, va a estar acá. Si tú coges cualquier otro número que se encuentre en este lado, en la parte negativa, cuando lo eleves al cuadrado, va a pasar a la parte positiva. Va a pasarse para este lado. Claro, ninguno de ellos te va a salir 0 cuando eleves al cuadrado, ¿no? Va a salir más grande que 0 el cuadrado. Claro está que los números que ya son acá positivos, cuando eleves al cuadrado, y se hacen más grandes, ¿no? Van aumentando. Pero lo más chiquitito que va a ser los cuadrados de estos números va a ser 0. No va a haber ningún cuadrado que me dé negativo para atrás. Lo más chiquitito va a ser 0. Y el resto de números, cuando eleve el cuadrado, va a superar a 0. Entonces, el x al cuadrado se encuentra del 0 en adelante. Que es lo que vamos a ver ahora. Si x es mayor o igual que menos 3, cuando yo eleve al cuadrado, ¿ya? Te va a salir mayor o igual que 0. Te comento con dibujito, porque creo que el dibujo nos ayuda bastante en la idea geométrica. ¿Cuál es el error que puede cometer garrafal un estudiante? Que diga, este profesor, soy un tigre, ¿no? Elevo al cuadrado acá
elevo al cuadrado acá y me sale x cuadrado mayor que x. Si lo has pensado así, frito pescadito. No es así. No es así. Eso funciona cuando el lado derecho es un número positivo, por ejemplo, así, mayor que 4. Ahí sí. Si acá es un número positivo, ahí sí funciona. Elevas al cuadrado, todo bonito, todo en paz. Ahí sí, correcto. Pero si acá es negativo, ya no funciona. Si es negativo, elevas al cuadrado y le pones mayor o igual que 0. Es un detalle sutil, mira, un signo cómo cambia toda la historia. Es un solo signo que ha cambiado. Poner un -3 o un +3 cambia todo cuando elevas al cuadrado. Ten mucho cuidado. Bien, ahí están los esquemas. Espero que te sea de ayuda. Sigo acá. Como x al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces estoy diciendo que el f de x, porque el x cuadrado es f de x, es mayor o igual que 0. El f de x es mayor o igual que 0. Pero el f de x son los valores del rango. O sea que el rango sería del 0 al más infinito. Del 0 en adelante. Y comparando con el conjunto de llegada, no son iguales, pues no es lo mismo, mira, es distinto. Es igual. Este intervalo no es igual a este intervalo, son diferentes. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque no coincide el conjunto de llegada con el rango. Esto sería falso. ¿Ya? Espero me haya captado la idea. Vamos ahora al siguiente. Dice, existe la función inversa de g definida por esta regla. Dice, ¿no? O sea, esta regla tiene función. No hemos hablado de la función inversa, pero en la siguiente PPT sí continúa la inversa. Te voy a dar solamente un pequeño comentario, un cuchito. ¿No? Un cuchito, dice algunos cuando da un comentario extra. Un cuchito. Por ejemplo, cuando una función es inyectiva, y solamente inyectiva, con esa condición, si es inyectiva con esa condición, la función tiene inversa. Suficiente que sea inyectiva. Aparte puede que sea inyectiva y otra cosa más. Lo demás que tenga no importa, lo importante es que sea inyectiva, nada. Basta que sea inyectiva y la función tiene inversa. Entonces voy a concentrarme en esta función y veamos si es inyectiva. Vamos a completar cuadrado, ¿te parece? Para darle forma de un binomio cuadrado. Quiero que veas cómo se puede graficar, o una gráfica aproximada de esto. Observa. Acá está la función, definido del 2 al más infinito. ¿Cómo se completa cuadrado? Te dije, se divide la parte lineal, el coeficiente del lineal del x1 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. 6 entre 2 sería 3, pero al cuadrado sería 9. Le sumas y le restas, ¿no? Bajas el 7 si quieres y le restas 9 después. Este es un binomio cuadrado. El binomio es x menos 3 al cuadrado, mientras que el otro sería menos 2. Ahora sí. Te voy a mostrar una gráfica aproximada. No la gráfica exacta, pero una aproximación ya es una ayuda ya. Mira cómo puedes aproximar un gráfico cuando la función cuadrática tú la expresas como un binomio cuadrado. Vamos a calcular el vértice de la parábola. Mira esta pequeña regla práctica. Voy a calcular el x y el y del vértice. ¿Quién acompaña el x? Menos 3. Cámbiale el signo. Una pequeña regla práctica. Y el número que está asociado al cuadrado, que está al costadito, que es menos 2, lo pones igualito. Con eso ya tienes el vértice de la parábola. ¿De acuerdo? El 3 menos 2. ¿Qué significa? ¿Qué es el vértice? Vamos a buscarlo. Acá tengo 1, 2, 3. Por acá tengo menos 1, menos 2. Conecto. Este es el vértice. Ahí. El vértice es el punto donde la parábola llega a su máximo o de repente a su mínimo valor. En este caso, como el coeficiente del cuadrado es positivo de la función, la parábola se va hacia arriba. Algo así debe ser. ¿No? De ahí hay que jalar, ¿no? Es un aproximado porque no sé por dónde va a cortar exactamente. No sé si lo corta por acá o más pegadito, no lo sé, ¿no? Es un aproximado, un bosquejo. Lo que sí estoy seguro es que la función tiene que ser definida del 2 en adelante. O sea, el 2 está por aquí. Así que el tramo va a ser desde aquí. Vamos a hacer con cuidado eso, ¿eh? Miren. Vamos a ver. Yo sé que la parábola debe ser algo así, más o menos. La parábola. Pero el gráfico que yo voy a usar es a partir del número 2, a partir del 2. O sea, debo concentrarme desde aquí a adelante, el rojo nada más. Esto debo concentrarme. Y ahí que sigue el tramo, ¿no? Algo así. Eso es lo que vas a ver en pantalla, mira, observa. Desde el 2 en adelante. Ya no voy a ver la hoja izquierda. Detrás del 2 no voy a ver nada, sino del 2 en adelante. A ver, lo que habíamos más o menos dado de forma, ¿no? Acá está, del 2 en adelante. El vértice, como te dije, mira, el 3, el x menos 3, el 3 cambia de signo, más 3, acá está entre más 3. Y el número menos 2 es el que le acompaña en el eje Y, ¿ves? Ahí está, más 3 menos 2. Y del número 2 en adelante. La parábola va hacia arriba porque el coeficiente del x cuadrado es positivo. Entonces, observando este gráfico ya aproximado, claramente te das cuenta que no es inyectivo.
Recuerda que toda función inyectiva posee inversa. Este no es inyectivo. ¿Dónde falla? Abajito. Si trazas una recta horizontal, corten 2 puntos. Y si corten 2 puntos, la función no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no existe función inversa. Tiene inversa. Acá dice que existe inversa para él. Falso. Tenemos 2 falsos por ahí. No lo veas, hija, no le vayas a mandar mensaje, ¿eh? Por ahí está, creo. Pero hay 2 falsos, dice. Hay 2 falsos. La matemática, la ciencia lo ha probado. Hay 2 falsos. Vamos al número 3. Dice, un intervalo donde la función h está definida por esta expresión es decreciente en este intervalo. Recuerda que esta expresión es la función valor absoluto. Y la función valor absoluto, solamente la valor absoluto, sin ningún signo menos, sin ningún 1, solamente valor absoluto es esta. Esa es la función valor absoluto, a secas, sin nada adentro, sin nada afuera, sin nada, solito. Así. Pero si yo agarro y lo multiplico por un menos, o sea, un menos delante, esta función se refleja hacia abajo. El eje X es como un espejo. Cuando toco la regla de correspondencia se multiplica por menos, la función se invierte. Hacia abajo se refleja. Y si a toda esa función le agregas una unidad, es como si yo este verde lo voy a jalar. Imagínate que este verde aquí lo voy a dar una pita y lo jalo una unidad de altura. Hasta acá lo voy a jalar. Jale esa función de verde y se genera esta función de amarillo. Ya la de verde ya fue ya. Toma en cuenta que aquí cuando lo aumentas 1, estás jalando, estás subiendo esa función una unidad. Ya está, ya tengo la gráfica. Pero ojo, dice desde el 1 al más infinito. Entonces, el 1 está acá. Al más infinito es, o sea, voy a correr a la derecha. Y correr a la derecha es como caminar la gráfica hacia abajo, ¿no? Tú avanzas a la derecha y la gráfica también se mueve. Un movimiento que está relacionado. Corre X, corre la gráfica también. Avanzo más en X después de 1, va decreciendo la gráfica. Y va decreciendo, ¿no? Se ve, después de 1. ¿Qué es lo que dice ahí, no? Ahí dice, a partir del 1 en adelante, la gráfica toma un comportamiento decreciente. Si ve desde acá, ¿no? Desde arriba ya era decreciente. Entonces, la función h es decreciente, sería verdadero. La clave es 2 falsos, un verdadero. La A. Listo. Tómale captura y si hay preguntas me comunicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bien, si no hay preguntas, continúa. Sí, sigo. Sí, coméntame. Entonces, cada vez que nos hablen de funciones inversas, tenemos que tratar de verificar si es inyectiva o no, ¿no? Claro. Primero verificar la inyectividad. Y después ya concluyes el cálculo de la inversa. Salvo que el problema ya te diga la afirmación, ¿no? Calcule la función inversa. Cuando dice calcule la función, es porque ya está implícito que la función tiene inversa. Pero una pregunta distinta sería, verifique si la función tiene inversa. Y si la tuviese, calcule. Es diferente. Es otro tipo de pregunta. Pero si ves la pregunta, ¿hay la función inversa? Es porque ya es inyectiva. O sea, ya está implícito. No hay necesidad de demostrar que sea inyectiva. Entonces, depende mucho de la forma de la pregunta. Vamos a hablar un poco de la inversa. Función inversa. Tienes una función inyectiva, o sea, aparte de ahí. La función tiene que ser inyectiva de A en B. Ya hemos dicho que la función inyectiva tiene la propiedad de que un elemento de A lo asocia con un único elemento de B. ¿No? Es 1, 1. No pueden haber 2, y si hay 2 elementos distintos, a ella también le corresponde 2 valores distintos. Ese es inyectivo. Si tengo un X, se le asocia un f de X. ¿No? Este X forma parte del dominio y el f de X forma parte del rango. El f de X se le puede poner como y, ¿no? Que es la manera como se representa. Ya. Bien, la función es inyectiva. ¿La función inversa de qué trata? O sea, yo tengo, por ejemplo, acá un elemento en el conjunto de partida que se asocia con un elemento del conjunto de llegada. Este le vamos a llamar función directa, ¿ya? Él se asocia con y mediante la función directa. La pregunta es, ¿será posible regresar? O sea, ¿podré volver del y al x? Y si fuese posible regresar, la notación que vas a usar es así, mira, el x se conecta con y como f de x. Es como si el f fuese un transporte, coge al x y lo transporta. Y al transportar le pones f, ¿no? F de x de y. Ahora voy a regresar. Para que el y regrese usa otro transporte que le vamos a poner f estrellita. Ese f estrellita, ¿no? O f asterisco es como la función, la que vamos a llamar función inversa. O sea, el y se transporta para el regreso con el f estrellita de y se convierte en x. Regresar, ¿no? Mediante el f directa voy al conjunto B, a este elemento y. Mediante el f estrellita regreso y vuelvo a la posición que estaba hace un rato, o sea, vuelvo al x en realidad.
Es un ir y volver. En realidad, no siempre se puede ir y venir. Para poder ir y venir y que esa vuelta sea función, necesito que la función sea inyectiva. Si no, eso no será posible. Vamos a hacer un ejemplo para que te convenzas por qué se exige la inyectividad. ¿Ya? Voy a hacerlo con conjuntito para que tú mismo te des cuenta. Vas a ver que es fácil comprender por qué es necesario que sea inyectiva. Tengo el conjunto A y el conjunto B. Acá tengo un F. Voy a poner dos ejemplos para que tú mismo te des cuenta comparando los ejemplos. ¿Ya? Un conjunto A y un conjunto B. Voy a ponerle G. Voy a poner acá 1, 2, 3, digamos. Acá voy a poner A, B y C. Acá le pongo 1, 2, 3, y acá le pongo A y le pongo B, por ejemplo. Vamos a conectar así los elementos. El 1 con el A, el 2 con el B, el 3 con el C. Y aquí voy a conectar 1 con A, el 2 con B y 3 con B. Empezamos con las preguntas. ¿El F es una función? Sí, Sí, La respuesta es sí, porque de cada elemento de A sale solo una única flecha. Vamos por el G. ¿El G es una función? también. También. El G es función. No importa cómo caen las flechas, ¿sabes? Eso no importa. Lo importante es cómo sale. Si sale solo una flecha de cada elemento, ¿no? Si se le corresponde un elemento allá, y el 1 no tiene otro correspondiente, normal, ¿no? Si tuviese otro 1 salida, ya no sería función. Solo una flecha debe salir de cada elemento. Ya. Ahora vamos por lo inyectivo. ¿Este F es una función inyectiva? Sí, También es inyectiva. Excelente. Inyectiva sí es. ¿Por qué? Porque para dos elementos diferentes le corresponden dos imágenes distintas. Preimágenes distintas, imágenes distintas. Aquí, ¿el G es inyectiva? no. La respuesta es no. Profe, ¿dónde falla la inyectividad? Aquí, tengo dos elementos diferentes, pero aún así le corresponde una imagen igual para ambos. No es inyectiva. Entonces, hay funciones que son inyectivas y hay funciones que no lo son. Ahora vamos a este razonamiento del proceso inverso. ¿Qué es lo que buscamos con la inversa? Buscamos lo siguiente. Así como yo voy hacia el A, yo quiero regresar, que del punto A pueda regresar hacia el 1. Quiero volver. Del B quiero volver. Del C quiero... Pero no quiero que sea un regreso así nomás tan simple. Quiero que ese regreso, que le voy a llamar F estrella, sea función. La pregunta es, si yo regreso del A, del B y del C a sus números respectivos, ¿ese regreso será función? ¿La flecha de verde? La respuesta es, sí, sí es función. Profe, ¿por qué es función? Ah, porque del A solo sale una flecha de regreso. Del B sale una, del C sale uno, nada más. Pero eso podrá ocurrir acá. Yo quiero regresar también aquí. Quiero volver. Si quiero volver del A al 1, tengo un solo camino. Hasta ahí todo está bien, solo tengo una flecha de regreso. Pero si del B yo quiero regresar, hay un pequeño problema. Tengo dos rutas para volver. Puede que vuelva al número 2 por este camino, o puede que vuelva al número 3. Entonces, ese proceso de regreso será función. No. Ese ya no es función. ¿Te das cuenta? ¿Por Profesor, qué? Dime, hija, coméntame. ahora cuando yo quiero retornar en el caso del primer ejemplo, ahora, por ejemplo, A sería X Ah, para este nuevo camino. claro, podrías verlo como que el A va a ser el nuevo X, estás invirtiendo la Mm, idea, ¿sí? Podrías verlo así. Entonces, es válido. Ajá, puedes verlo así, es válido. En la nueva función f estrella, puedes verla la como el nuevo X. Ujú, es válido. Sí. Vamos aquí. Entonces, estamos viendo que la función no es inyectiva. Y al no ser inyectiva, al momento de hacer el proceso de regreso, vemos que ya no se convierte en una función. La única forma de que el proceso de regreso sea función es que la función sea inyectiva. Por eso piden esta condición. Primero que sea inyectiva para que haya inversa, si no, no se puede volver. ¿No? Entonces, para que el X se transporte al otro conjunto vía F, ¿no? Se asocie con este Y, se hace así. El F se transporta con el X y se convierte en el Y. Y en el regreso, para que el Y regrese al X, entonces para que este Y vuelva al X, el Y se transporta vía F estrella. El F estrella transporta al Y lo regresa al X. Es donde yo puedo ir y puedo venir. Pero para eso la función tiene que ser primero inyectiva. No solo eso, sino que se cumplen algunas reglas bastante interesantes, como por ejemplo, el dominio de la función directa de f se convierte en el rango de la función inversa. Y lo que era rango de la función directa se convierte en el dominio de la función inversa. Así la función inversa de f se denota como f estrellita,
y hace el regreso, vuelve de B a A, como dijo su compañera, de repente puedo verlo él como un X, ¿sí? Se podría decir que es como el nuevo X, más confundir porque el X usualmente lo usamos en este lado, ¿no? Entonces, para no confundir, no es que el X se haya movido para acá, vamos a hablarlo en lenguaje de variable dependiente e independiente, quizá ahí tiene más sentido. En este contexto, cuando veo la función directa, a este elemento que está en el conjunto A se llama variable independiente. Y el otro es la dependiente. Cuando yo cambio la posición, ahora a este de aquí se le va a llamar independiente y la otra, o sea, ya cambia la característica de la variable. La letra, si quieres ponle X acá, no va a alterar nada, pero acostumbremos en el lenguaje de las variables, en el término de qué comportamiento tienen ellas. Aquí X es independiente y ahí es dependiente. Pero cuando hago la inversa, cambió la regla de juego. Ahora, él es la independiente, el y él se vuelve dependiente. Como son letras, tú puedes cambiar. Si quieres, ponle A, ponle B, acá ponle X. Las letras pueden variar. La esencia que estamos hablando es el cambio del rol de la variable. Aquí es independiente y es dependiente, en la directa. En la inversa, ahora acá va a estar la independiente y ella cambia el rol de la variable. ¿Ya? Es diferente. Bueno, acá está lo que comentábamos hace un ratito, ¿no? El X se transporta al otro lado, el X se transporta vía F y se convierte en Y. Y en el contexto inverso es el Y se transporta vía F estrella de Y y se convierte en X, que es lo que está acá. Acá habla de esa relación, ¿no? El X vía F se convierte en y el Y vía la inversa se convierte en X. Puedo ir y puedo volver. El caso del dominio de la función inversa es el rango de la directa, que hace un rato lo comentamos. Dominio de la inversa es rango de la directa. Y el rango de la inversa es el dominio de la directa. Coinciden. Cuando nosotros en los problemas nos piden hallar la función inversa, usualmente se acostumbra primero a hallar el rango de la función directa. ¿Por qué? Porque con el rango de la función directa yo tengo el dominio de la inversa. Entonces, cuando nosotros mostremos la inversa, vamos a mostrarlo con su dominio respectivo. Función inversa con su dominio respectivo. Pero para encontrar su dominio de la inversa, necesito el rango de la directa. Por eso que el primer paso va a ser, dado y igual f de x, teniendo en cuenta la variación de x, se calcula el rango. ¿Y por qué hallamos el rango? Porque ese rango de la directa es el dominio de la inversa. Para eso que hallamos el rango. Luego, el paso número 2 viene lo siguiente. El y está escrito en función de x. El y es la variable dependiente y el x la independiente. El y está en función de, depende de. ¿De acuerdo? Un momento, chicos, por favor. Bien, gracias. Disculpen, chicos. Entonces, el y está en función de x. El y es la dependiente y depende de x. Pero para hallar la inversa, debo cambiar esa dependencia. Ahora debo hacer que el x dependa de y. El x va a ser ahora la dependiente y el y la independiente. Debo despejar esto. Pues el paso número 2 es cambiar la dependencia. Y depende de x, ahora hay que despejar la variable x, ¿no? Cuando despejamos el x, ahí hacemos unos pequeños cambios. Recuerda que el x se escribe como f inversa de y. Hago ese pequeño cambio, ¿no? Escribir f inversa de y en lugar de la variable x. Y como te dije hace un rato, la letra es lo de menos, solo por cuestión estética, porque se puede dejar todo en términos de f estrella de y nada más, ¿eh? Por cuestión estética, es que el y le vas a poner x, ¿no? Cambio la variable y escribir x. Pero eso por cuestión estética, o sea, no es que si no hago eso esté mal, no está bien lo que has hecho. Puedes inclusive cambiar el y por el a, el y por la variable es lo de menos. Sino que por cuestión estética, y es más, los libros y los exámenes, pues las inversas se expresan en términos de x, ¿no? En esencia, lo que estamos es cambiando el rol de la variable. Ahora el y va a ser la independiente y la x va a ser la dependiente. Estamos cambiando el rol de la variable. Una pequeña observación, dice, ¿no? Si tú aplicas a un y primero la inversa y luego le aplicas el f, la función directa, el resultado que obtienes es el mismo y. Es como si estos dos se hubieran anulado. Uno y otro son como si fueran operaciones inversas, ¿no? Y si yo aplico f al x y luego le aplico la inversa, estos se anulan entre sí y te queda el mismo x. Lo que te dice en el fondo es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrarte esta idea. Acá tengo el x, le aplicas f, o sea, vía f lo llevas hasta el y, acá. Y luego le aplicas la inversa, ahora regresa. Si le aplicas la inversa, vuelves al x. Tiene sentido, ¿no? Si al x le aplicas f,
lo conviertes en Y. Y si al Y le aplicas la inversa, regresas al X. Eso es lo que te estoy diciendo. O este otro caso, ¿no? Acá tengo el Y, aplícale la inversa. Si al Y le aplico la inversa, estoy regresando a un X. Y si a ese X le aplicas F, o sea, la función directa, le voy a volver al Y. ¿Qué es esto? Eso es lo que es, el ida y vuelta, ¿no? Si vas y regresas, llegas a la misma posición, ¿no? No te has movido. Sigue siendo el mismo número, el mismo término. Eso es lo que menciona aquí. Bueno, veamos este ejemplo. Si a f una función inyectiva definida en este intervalo, determine la regla de correspondencia de la función inversa. Ya me dan el dato que la función es inyectiva. ¿De acuerdo? Y es inyectiva. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para calcular la función inversa, primero vamos a hallar el rango de esta función directa. Recuerda que el rango de él es el dominio de la inversa. Entonces, ¿cómo calculo el rango? A partir de x. Como el x está entre menos 2 y 7, vamos a construir esta regla de correspondencia. Él es como y, recuerda. Construimos. ¿Cómo construyo? Al x multiplico 2, luego resto 1, y divido entre 5. Multiplico 2, menos 4, 2x, 14. Resto 1, menos 5, menos 1, y acá 13. Entre 5 me sale 1 y 13 quintos. Ya está. Y esto que tú ves aquí en pantalla viene a ser la y, ¿no? Que estamos definiendo. Esto que ves acá es la y. ¿De acuerdo? Esa es la y. El valor de y se encuentra entre menos 1 y 13 quintos. Y ese sería el rango, ¿no? Los valores de y son los valores del rango. El rango sería del menos 1 abierto al 13 quintos. Y ese valor del rango ya vendría a ser lo que hemos llamado nosotros el dominio de la función inversa. ¿Es cierto? ¿Ya? Eso sería el dominio de la función inversa. ¿Acá? Vamos ahora a despejar, con mamá. Vamos a despejar ahora el x, ¿no? Porque recuerda que aquí tenemos el y en función de x. El y depende de x. En la función inversa cambiamos los roles. Ahora el x tiene que depender de y. Ahora el x tiene que depender de y. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo hago? El 5 multiplica el y. Sería 5y igual 2x menos 1. El 1 suma el 5y. Ahí está. El 2 divide y cambia el rol. Ahora x va a ser la dependiente. Y la independiente es el y. El x depende de y. Es la función inversa. Cambia el rol de las dependencias de las variables. Ahora que ya cambié ese rol, recuerda que el x se denota como f a la menos 1 de y. Recuerda que era el y transportado por la inversa me llevaba al x. Es lo que hacemos acá. ¿Ves? En esto ya encontraste la función inversa. El x, recuerda, es el y transportado por la inversa. Ya está. Esto es, ¿no? La notación que hemos puesto hace un rato. Esta es la función inversa. Lo que sigue después solamente es una cuestión de estética. Porque las funciones siempre las reglas lo vemos con variable x. Pero tú puedes ponerle esto, lo puedes dejar acá como inversa. Le puedes poner al y la letra A, o la letra B, o la letra que te traiga recuerdos. Cualquier letra puedes poner, no hay problema. Pero por cuestión estética se hace el cambio del y por x. Por estética, no porque sea algo único, ¿no? No es por eso. Si le pongo esto x, quedaría f estrellita de x es 5x más 1 entre 2. Ahí está. Cambiando el y por x. Con su dominio respectivo, ¿no? El dominio sería del menos 1 al 13 quintos. Ya está. Ahora, mira, quiero mostrarte cómo actúa esta inversa. Cómo es ese ida y vuelta que te estaba hablando. Mira, vamos a hacerlo acá con un ejemplo. Mira, vamos a convencerte cómo lleva y cómo trae estas funciones. Este es el conjunto A y el conjunto B. Voy a poner la función directa, el f. Y voy a tomar un ejemplo. Bueno, un número ahí voy a poner, a ver, pero que me salga un número entero, ¿no? Ahí está. Aquí, por ejemplo, está el número 3. Yo creo que cualquier alumno común y silvestre va a entender que acá está el número 3, entre menos 2 y 7. Voy a tomar el número 3 y voy a transportar el número 3 con la función directa, con f, o sea, usando esta regla, ¿no? F de 3, ¿cuánto me sale? Usando esta regla de correspondencia, la función directa. El x vale 3, sería 2 por 3 menos 1. Y a eso lo divido entre 5. 2 por 3 sería 6, menos 1 es 5, y 5 entre 5 te sale 1. O sea, el 3 lo relacionas con el número 1. La función directa lleva el 3 con el 1, lo transportas en 1. Ahora, la función inversa es la que tiene que devolver el 1, llevarlo al 3. Debe regresarlo. Vamos a ver si es cierto. Voy a aplicar ahora la función invertida en el número 1. ¿Será posible volver 1 al 3? De hecho, no vas a usar la misma regla, ¿no? Es otra regla. Y esa ya la hemos hallado, acá está.
la que hemos llegado acá. Entonces, cuando yo aplique f estrellita de 1, tendría que reemplazar 5 por 1 más 1 entre 2. Pero 5 por 1 más 1 entre 2 te va a salir 5 por 1, 5 más 1, 6 entre 2, 13. Mira, qué belleza. Sí puedo regresar vía esta función invertida. ¿Captaron la idea? Profesor. Coméntame, hijo. No, todo claro, digo. Ah, ya, perfecto. Entonces, con la función directa tú puedes ir de un elemento de A a un elemento de B. Y con la función invertida yo puedo hacer este regreso. No siempre se puede encontrar esa regla invertida. La condición para que eso ocurra es que la función sea inyectiva. ¿Ya? Profesor, Dime, hija, coméntame. entonces primero utilizo la restricción que me están dando, disculpa, y luego la adecuo, porque ahora Y es el independiente, ¿no? Ajá, Por eso ha llegado al 5Y más. Ya. así es. Tenemos que despejar el y en términos de x. O sea, la función directa, que es esta función directa, donde aparece solo x, es como si fuera y, que es 2x menos 1 entre 5. Aquí tú puedes ver de que el y está en función de x. El y está solito y está en términos de x. Cuando digo en función de x, me refiero que tengo operaciones con x. Está x por un número menos algo entre 5. O puede ser con raíz, cuadrado, puede ser cualquier operación. Pero el y está solito, está despejado. La función inversa es al revés. Tenemos que hacer que el x te quede solito y el x se escribe en función de y. Que aquí estén todas las operaciones con y. Debo de despejar. ¿No? Eso es lo que hay que hacer. Que el x te quede solo y despejar. Y de ahí ya hacer los cambios, ¿no? Que ya se han mencionado acá. Después que haya despejado, ya cambias. El x lo escribes como x inversa de y luego todas las y le pones x. Esa es la idea. Bien, hagamos un ejercicio para reforzar esta idea. Profesor, Hola. ¿podría volver un momento a la PPT anterior? Claro. Vamos a ver. Acá está. Ese es. Aquí están los pasos también, ¿no? Dada la regla, acá calculamos el rango. ¿Y por qué el rango? Porque el rango de la función directa es el dominio del inverso, ¿no? Luego hay que despejar el x en función de y, escribir el x como f estrella de y cambiar todos los y por x, que es lo que hemos hecho. Pero insisto, el cambio de y por x es por cuestión estética, no porque a rigor tiene que ser así. Puedes usar un cambio del y por a, por m, por n, y tu inversa sigue siendo la misma. La variable no es trascendente ahí. El comportamiento sí es trascendente. Estamos cambiando. Lo que era dependiente ahora se vuelve independiente. Eso sí es trascendente. Bien, vamos al siguiente. El caso de acá. Ejercicio 4. Dice, sea la función biyectiva, acá tengo una función biyectiva, con la regla de correspondencia, una función cuadrática, hay el valor de esta función inversa. Para hallar este valor de la función inversa evaluado en estos números, necesito al m y el n. Pero para hallar m y n me dan el dato que la función es biyectiva. Y ser biyectiva ganamos dos cosas. Ganamos que es inyectiva y subyectiva a la vez. Empecemos por el subyectivo. ¿De acuerdo? Un momento, chicos. Un momentito. Listo. Dice, como decía, es biyectiva, ganamos el hecho de ser inyectiva y subyectiva a la vez. Comencemos con el hecho de ser subyectiva, pero ojo, para hacer el proceso de subyectiva va a tener que ver con el rango. Recuerda que subyectivo es cuando el rango es igual al conjunto de llegada. Y cuando hablamos de rango, hay que hacer una construcción, porque el rango se construye conociendo x. En cierta forma, para hacer esa construcción, no me conviene que el x aparezca dos veces. Por eso lo primero que vamos a hacer acá es juntar la x en uno solo. Mira el razonamiento, ¿eh? El biyectivo habla de inyectivo y subyectivo. Cuando use subyectivo, eso tiene que ver con el rango. Y el rango se calcula construyendo a la regla de correspondencia. Pero para hacer construcción, necesito que el x aparezca solo una vez. Va por ahí. Y bueno, ese por un lado. Por otro lado, me va a convenir mucho también que esté en una sola variable, porque en un momento vamos a ver el hecho si la función es creciente o no. O sea, hay varias cositas aquí escondidas. Pero comencemos a ver. Juntemos en una sola variable. Vamos a ver si me sirve para el rango o para ver si es creciente o no. Bien. Bueno, acá está de frente ya. Lo han puesto de arranque, sin anestesia. Pero recuerda cómo se hacía eso. Aquí es x al cuadrado menos 4x. El que acompaña el x se le divide entre 2 y se le eleva al cuadrado, recuerda. 4 entre 2 sería 2 al cuadrado. Le sumas y le restas, recuerda. En los tres primeros tenemos un binomio cuadrado.
El binomio cuadrado es x más 2 elevado, no, perdón, x menos 2 con negativo al cuadrado. Y acá menos 4 menos 1, que sería obviamente menos 5. ¿Ya? 2. Como la función es biyectiva, te decía, la función tiene que ser sobreyectiva. Si es biyectiva, es sobreyectiva. Y si es sobreyectiva, recuerda que el rango de esta función debe coincidir con este conjunto de llegada. O sea, el rango debe ser del n al 31. El rango de la función es del n al 31. Aquí hay algo interesante. El dominio de la función es un intervalo cerrado. Y eso es una propiedad que habíamos visto. Cuando el dominio de la función es un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? La propiedad decía, si la función era creciente, el rango se calculaba evaluando a cada uno de los extremos, manteniendo la posición. Y si la función era decreciente, evalúo f en cada extremo, pero cambio la posición. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Vamos a ver, lo tenemos por acá, a ver si lo tengo. ¿Dónde está esa regla? Acá está, esta es. ¿Bien? Si es que no lo recuerda. Si la función es creciente y acá era cerrado, el rango se calculaba evaluando cada extremo. Si la función es decreciente y el dominio es un intervalo cerrado, el rango se calculaba invirtiendo la posición. ¿Te cuenta? Eso quiero usar acá. Bueno, vamos a usar acá. Tengo que el dominio de la función es un intervalo cerrado, pero no sé si es creciente o decreciente, solo sé que es biyectiva. Entonces voy a probar el hecho de ver si es creciente o decreciente. ¿Cómo se demuestra eso? Tengo que darme dos números en el dominio. Vamos a ponerle x1 y x2 en el dominio 5am. Pongo x1 menor que x2. Si yo aplico f y demuestro que el menor se mantiene, es creciente. Si yo aplico f y veo que se invierte, es decreciente. Pero aplicar f significa construir todo esto. Voy a restarle 2, luego al cuadrado y le resto 5. Le voy a restar 2. Si le restamos 2, mira, muy parecido al caso anterior, ¿eh? Vamos a ver. Está así, ¿no? Acá está el 5, acá está el m, este intervalo, ¿no? El x1 está por acá, el x2 está por acá. Quiero que te concentres aquí, en esta parte. La parte derecha vimos un asunto que no era muy trascendente. Voy a restarle 2 a todo. ¿No? Quiero hallar x menos 2, quiero. Resta 2, 3. Resta 2, x1 menos 2. Resta 2, x2 menos 2. ¿No? El 3 solamente úsalo un ratito y de ahí lo dejas. Entonces, con el 3, al decir que estos números son más grandes que 3, estoy garantizando que son positivos. Ahora sí, olvídate de él, por las puras es, eleva al cuadrado. Cuando eleves al cuadrado, la desigualdad se mantiene, porque ya sabes que son positivos. Eso vamos a ver acá, mira. Le resto 2, ¿ves? Por eso ponen 3, ¿no? Para acá te he hecho un dibujito para que veas qué ha pasado, pero acá uno tiene que intuir que eso está ocurriendo. Acá con el dibujito yo no sé de una idea de qué está pasando. Entonces, resto 2 a todito, ya tengo esta expresión. Con esto garantizo, con el hecho que aparezca mayor que 3, garantizo que es positivo y lo elevo al cuadrado. Ya está, mantenemos la desigualdad. Le resto 5 a ambos lados. Ahí está. Y justo esta expresión izquierda, míralo con la regla de correspondencia. Es lo mismo. Menos 2 cuadrado menos 5, mira. Lo mismo. Lo único que cambió es el x1 por el x. Entonces acá sería f de x1 en el primer caso y f de x2 en el segundo caso, manteniendo la desigualdad. Tuve x1 menor que x2 y sus imágenes mantienen la desigualdad. La función es creciente entonces. F es una función creciente. Ahora mira la condición. Si f es creciente y el dominio de la función es un intervalo cerrado, el rango sale al toque. El rango sería el f aplicado en la primera componente, f de 5, y el f en la segunda, f de m. Ese es el rango. Pero el rango de la función lo hemos visto por dos caminos, mira. Hemos hallado el rango usando el hecho que la función es biyectiva, por lo tanto sobreyectiva, por lo tanto el rango es el conjunto de llegada. Hemos encontrado el rango también viendo el hecho que la función es creciente. Aplico f a cada componente del dominio y me genera el rango. Pero el rango no puede ser dos rangos por una función, el rango es único, no puede haber dos rangos distintos en una misma función. Eso implica que los elementos deben de coincidir. En otras palabras, el f de 5 tendría que ser n. ¿Pero quién es f de 5? El 5 se reemplaza en el x. 5 al cuadrado, 4 por 5 menos 1. Ahí está. F de 5 sería 5... perdón, acá. ¿No? En cualquiera puedes poner, pero vamos a poner acá, ya estaba acomodado. 5 menos 2 al cuadrado menos 5. Acá sale 3 al cuadrado 9 menos 5, 4. O sea que el n vale 4.
Cuenta, ya tengo el n. Necesito el n. Falta la m ahora. Para eso voy al segundo. F de m es 31. Como f de m es 31, reemplazo. M menos 2 al cuadrado menos 5. Y lo igual a 31. Resuelvo la expresión. El 5 pasa a sumar, de 36. El cuadrado pasa como raíz y hay dos posibilidades. Vamos a ver con cuidado eso, ¿eh? El 5 suma, sería m menos 2 al cuadrado es 36. Pasa como raíz dos casos. M menos 2 podría ser más 6 o m menos 2 podría ser menos 6. Son dos posibilidades. Si el número fuera más 6, el 2 pasa a sumar y te saldría 8. Si el número fuera menos 6, el 2 pasa a sumar y saldría menos 4. Pero no me puedo quedar con las dos. Ya quisiera, pero no se puede. O sea, ya quisiéramos ver qué ocurre, pero no se puede, ¿no? El contexto matemático. ¿Con cuál me quedo? ¿El 8 o el menos 4? ¿Qué opinas? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Me quedo con el 8 o con el menos 4? Bueno, si te pones a pensar, te quedas con el número 8. No puede ser menos 4, ¿sabes por qué? Porque el número menos 4, si m fuera menos 4, aquí en el dominio habría contradicción. No puede ser el segundo extremo menor que el primero. En cambio, si m es 8, estaría bien denotado el intervalo. M tendría que ser 8. Entonces, ¿no? Es por cuestión de la buena notación del intervalo. M es 8, no puede ser menos 4. El dominio sería de 5 al 8. Y listo. Ya tengo M y ya tengo N. Ahora tengo ya todo para reemplazar aquí. Pero para poder reemplazar allí, necesitamos la función inversa. ¿Cómo llamo la inversa? De la siguiente forma. Despejando, pues, ¿no? Vamos a despejar aquí. N le ponemos y despejo. El 5 pasa a sumar. El cuadrado pasa como raíz con el más menos. Debo escoger uno también. Toma en cuenta que el x es, este x que está aquí desde el inicio es la variable independiente. Aquí es independiente el x todavía. Pero este x, como es la variable independiente, tiene que estar en el dominio. Acá está, el dominio, de 5 a 8. Entonces, si x está entre 5 y 8, al momento de restarle 2, el x está en menor que 3, ¿no? Así, ¿no? Para que se entienda. Algo así. El x, que ves acá, es un número que está entre el 5 y el 8. Cuando yo le resto 2, acá estaría x menos 2, acá le resto 2 sería entre el número 3, le resto 2, número 6, restándole 2, perdón. ¿Cierto? Entonces, x menos 2 es un número positivo, entre 3 y 6. Y si es positivo, se va el negativo, ¿no? Me queda la raíz con un signo positivo delante. No puede ser un radical negativo. Por esa condición. Ya está, me quedo con el positivo. El 2 lo pasas a sumar y listo. Ya has convertido el x en función de y. Ahora el x es dependiente de y. Entonces, él sería, bajo la regla de la función inversa, sería f estrellita de y. Todo es en términos de y. Puedes dejar ahí si quieres, pero por estética le ponemos al y x, ¿no? Es por cuestión estética, ¿no? Ya está. Te piden hallar ahora sí f estrellita de n más 2m, reemplazo. Recuerda que la n nos salió el número 4, lo teníamos por acá, y la m salió el número 8. 8 por 2, 16 más 4 sería 20. Ese 20 lo reemplazo ahora en la función inversa. 20 más 5, 25, raíz de 25, 5, más 2 sería 7. Se acabó. Esa es la respuesta. La D de Diosito. Espero me hayan entendido esa pregunta número 4. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio número 5. Veamos. Antes de ir al número 5, nos vamos a ir a la función exponencial y la función logaritmo. Que dice así. La función exponencial es aquella función donde la base es un número real cualquiera, pero que sea positivo distinto de 1, y el exponente es x, donde x es cualquier número real. ¿De acuerdo? Cuando tú graficas la función exponencial, te sale uno de los dos gráficos, o bien el azul o bien el rojo. No sale los dos, es uno de los dos. Cuando la base es un número más grande que 1, te sale la gráfica de azul, que es una función creciente y es inyectiva, mirando solo la de azul. Pero si es que la base es un número entre 0 y 1, pero positivo, la función me sale decreciente, hacia abajo, e inyectiva. Tome en cuenta que, fíjate la gráfica, el eje X es una recta que no permite que la gráfica pase debajo de esa recta. Conforme tú el rojito lo vas creciendo indefinidamente, y la recta también, las curvas se van juntando y se van pegando, pero nunca chocan, ¿eh? A ese eje X se le llama asíntota, porque es una recta que no corta la curva, pero no le permite pasar al otro lado de ella. Yo le llamo curvas cariñosas, como que quieren pero no quieren, pero por las puras es porque nunca van a chocar.
¿ya? Se están pegando muchísimo en el infinito, pero no chocan. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese contexto, el eje X se llama recta asíntota. Vamos al siguiente. Toma en cuenta que si la función que es inyectiva, sea la de azul o sea la de rojo, viene algo interesante. Si es inyectiva, tiene inversa. ¿No es cierto? ¿Y qué es la inversa de una función exponencial? Mira esta lógica, observa. Yo tengo acá b elevado a la x. Entonces, esta es la base, ¿de acuerdo? Y este es el exponente. Esta es la función exponencial del exponente. La idea es que conociendo el exponente, porque el b es un número fijo. En un ejercicio el b va a ser 2, o 3, o 4, un número exacto. El x sí va a ir variando. Puede ser 2, 3, 4, esta es la variable independiente. Tú vas colocando el número según lo que te pide el problema. Pero el caso es que cuando tú calculas esto, acá te va a generar un y que va a ser la potencia. Entonces, en la función exponencial, esto es un número dado, un número que puedes poner cualquier número, y te sale este resultado, que es la potencia. La función inversa es al revés. Conociendo la potencia, ¿podré regresar al exponente? ¿Y cómo regreso de la potencia al exponente? Teniendo la base fija, quiero regresarlo, porque la directa, con base y exponente, voy a la potencia. Esa es directa. La función inversa sería, con la potencia y la base, regresa al exponente. Y sí se puede, eso es lo que justamente hacía el logaritmo. Logaritmo de 25 en base 5, recuerda, esta es la base, y esta es la potencia. Entonces, con la base y la potencia tenemos que hallar el exponente. Eso lo hace el logaritmo. 5 elevado al cuadrado, 25 te va a salir. Entonces, tiene sentido pensar de que el logaritmo es justamente la operación inversa o la función inversa del exponencial, ¿no? Y bueno, se logra demostrar eso, en la universidad lo van a ver con más calma, ¿no? Pero acá ves la idea intuitiva al menos. Tengo que g de x es el logaritmo de x en base b, la función logaritmo, donde el x es la variable independiente, está en el argumento, y esta es la función inversa del exponencial. Cuando tú lo graficas, mira el gráfico que sale. Depende igual a base. Si es que la base es un número positivo, la función me sale de esta forma, color azul, función logaritmo, con base mayor que 1. Si la base es mayor que 1. Si la base es un número positivo entre 0 y 1, la función logaritmo me sale esta otra, decreciente, ¿no es cierto? Rojito, cuando la base tiende a 0 y 1. Base mayor que 1, creciente e inyectiva. Base entre 0 y 1, decreciente e inyectiva. Lo interesante de esta historia es que ahora el eje Y se vuelve la asíntota. En la exponencial, el eje X es la asíntota. En la logaritmo, el eje Y es la asíntota. ¿De acuerdo? Un detallito sutil, no lo dice acá, pero vamos a comentarles lo siguiente. ¿Ya? Acá. Aquí. Algo sutil, que vale la pena tomar en cuenta. Este es que sea la exponencial, por ejemplo, con base positiva. ¿Sí? Y igual a b a la x. ¿Sí? Entonces, la función inversa se puede graficar así. Imagínate que yo trazo acá la diagonal, y igual a x, que es la función identidad. La función inversa viene a ser el reflejo de esta curva exponencial de negro sobre la recta. O sea, como que la recta es un espejo, ¿no? La curva sería así más o menos. Vamos a ver con el gráfico. Algo así. Más o menos. Cosa que si yo cojo un punto acá, digamos, vía esta recta se refleja acá, como un espejo. Cojo este punto acá, ¿no? Vía la recta se refleja acá. Algo así, ¿no? Algo así, digamos. Entonces, una función inversa, su gráfica del exponencial de su función inversa es el reflejo con respecto a la recta identidad y igual a x, o a la función identidad. ¿De acuerdo? La función identidad. Bien. Un comentario extra, ¿no? Hay esa hermosa relación. Por eso que hay similitudes, como que este azul se hubiera invertido para el otro lado, ¿no? O este de rojo se hubiera invertido para este otro lado. Hay cierta similitud. 5. Sea la función sobreyectiva g, que es una función definida con logaritmo, función logarítmica, determine su dominio. Recuerda que si la función es sobreyectiva, significa que el rango de la función tiene que ser igual a todo el conjunto de llegada. O sea, el rango de la función g tiene que ser igual a toda esta expresión. Pero recuerda que el rango de g, ¿cómo se calcula? El rango de g se calcula con los valores de g de x, ¿cierto? Rango de g es el valor de g de x. G de x es como el y. Entonces recuerda que este es como el y, ¿no? G de x es como el y, lo mismo. Valor del y o valor de g de x, lo mismo. Entonces, yo digo, el g de x tiene que estar en este intervalo, debe ser más grande que menos 1. O sea, toda esta regla de correspondencia es más grande que menos 1. Ahí está. Toda la regla es más grande que menos 1. ¿Y qué voy a hacer? Calcular x. ¿Por qué? Porque me piden dominio. El dominio son los valores de x. No olvides que en todo logaritmo, siempre el argumento del logaritmo
de este logaritmo, lo que está dentro tiene que ser positivo, siempre. Yo tengo el logaritmo de A en base B, el A tiene que ser positivo, y el B también debe ser positivo. Inclusive el B no tiene que ser 1, pero debe ser positivo. Bueno, aplico la identidad del logaritmo. Como él es un quinto, yo coloco un quinto elevado a la menos 1. Pero un quinto elevado a la menos 1 sería 5. Acá está. Y el logaritmo desaparece, ¿no? Y este baja. No olvides que cuando la base es menor que 1, al aplicar la identidad del logaritmo en una desigualdad, la desigualdad se invierte. Eso lo hicimos en el tema de logaritmos. Cuando la base es menor que 1 y aplico la identidad del logaritmo, la desigualdad se invierte. Y no olvides que este argumento es positivo, por eso le pones mayor que 0, para que no lo olvides, ¿no? Tiene que ser positivo. Bien, ahora, por otro lado, recuerda que el símbolo ln significa el logaritmo en la base e, de 1 entre x menos 1 menor o igual que 5. Elevamos e elevado a la 0. Cuando elevas e a la 0, desaparece el logaritmo, ya que elevas e a la 5. Como la base es más grande que el número 1, las desigualdades se mantienen. Y eso es lo que vas a ver acá, mira. Aquí. E elevado a la 0 es igual a 1. ¿Está? Y acá es e elevado a la 5. Listo. Y te queda solamente el argumento. Aquí es 1, es 1. Ahí está. ¿Ya? Es esto de aquí. Este 1 lo paso ahí a sumar, sería 2. Este 1 pasa ahí a sumar, e a la 5 más 1. Ahí está. ¿Bien? Ahora vamos a invertir la fracción. Cuando los extremos son positivos, la fracción se puede... Cuando los extremos son positivos, la fracción se puede invertir, pero cuando invierte cambia el sentido de la desigualdad. El 2 se voltea, un medio. Él se voltea, esta fracción, y la desigualdad cambia de sentido. Y listo, cuando calculamos x, calculamos el dominio. O sea que el x se encuentra en este extremo de intervalo hasta este extremo. Recuerda que sería la cantidad pequeña y la cantidad mayor, ¿no? Así sería. Ahí está el dominio. Cerrado en el primer extremo, ¿eh? Y abierto en el otro. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Sí? Excelente. Entonces, el cálculo del dominio es el valor de x. Y el hecho que sea sobreyectivo me da información del rango. ¿Ya? Sigo. Pregunta número 6. Si es una función inyectiva definida de esta forma, donde x va de 4 más infinito, hay la regla de correspondencia de la inversa. Tenemos una función logaritmo ahora, y queremos hallar la función inversa de esta regla de correspondencia. ¿Cómo la hacemos? Veamos. Como la función es inyectiva, bacán, ya tiene su inversa. Lo que tendríamos que hacer ahora es ver su dominio de la función inversa, ¿no? Recuerda que el dominio de la función inversa se calcula a partir del rango. El dominio de la función inversa lo vamos a hallar a partir del rango. Por ahí comenzamos. Vamos a hallar, dije, si es inyectiva, tiene inversa. Hallemos su rango de la función directa. Como el x va del 4 más infinito, vamos a construir todo esto, ¿no? Para poder calcular el rango. Pero como el x aparece 2 veces, creo que nos conviene agruparlo en una sola x primero. ¿No es cierto? En una sola x quedaría así. Ahí está. Aquí le han completado cuadrados, ¿eh? Recuerda la estrategia que ya hemos venido comentando hace rato, ¿no? Ese x al cuadrado menos 4x más 3. Se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Sería 4 entre 2 me sale 2, pero lo elevo al cuadrado. Le sumo y le resto. Luego más 3. Juntando esto, ahí tengo el binomio x menos 2 al cuadrado, y juntando esto tengo el más 1. Perdón, aquí. Faltó el cuadrado, ¿no? Es 4 negativo más 3 sería menos 1. Faltó el cuadrado. Ya está, menos 1. Me conviene juntarlo siempre en una sola x para el cálculo del rango. Ahora sí, para calcular el rango voy a tomar el dato del x. Siempre el rango se construye a partir de x. Es como una casa. Cuando construyes una casa tienes que tener una buena base. Ahí construyes un piso, 2 pisos, 3 pisos. Si la base es mala, la casa se cae. Acá la base es el x, y con x construyes el rango. X es mayor o igual que 4, por esta condición. Pues con el x mayor o igual que 4 construyo esto. Le resto 2, elevo al cuadrado, y le resto 1. Si le resto 2 al x, saldría x menos 2, y acá saldría 2. ¿Qué es esto? Ahora elevo al cuadrado. Tome en cuenta que si el x menos 2 es un número más grande que 2, es porque el x menos 2 es positivo. Y obviamente el 2 también es positivo. Ahora elevamos al cuadrado, a ambos lados, ¿ah? Elevo al cuadrado, y acá te sale 4. Ahora le voy a restar 1, y luego le aplico logaritmo.
Si le resto 1 y le resto 1, acá me sale 3. Ahora le aplico logaritmo en base 3. Cuando aplique el logaritmo, la desigualdad a veces se invierte, pero a veces también se mantiene. Se mantiene la desigualdad si la base del logaritmo es más grande que 1. La base es 3, es más grande que 1. Entonces aplico logaritmo y la desigualdad se mantiene. Ahí está. Entonces, he aplicado logaritmo en base 3 al lado izquierdo, que es él, y he aplicado logaritmo en base 3 a él. Pero logaritmo en base 3 a él saldría 1. Y aparece 1 por eso. Y justo la parte que ves acá viene a ser la regla de correspondencia f de x. Y cuando calculas f de x, ya tienes el rango de la función directa. Su rango de la función directa sería del 1 cerrado al más infinito. Pero recuerda que el rango de la función directa es lo mismo que el dominio de la función inversa. Ya con eso ya tengo para más o menos ver, ¿no? El dominio de la inversa puede ser esta o puede ser esta. No va a ser esta clave ni esta clave. Está entre la letra A y la letra D. Entre la A y la D. Bien, ahora sí hallemos la inversa. Recuerda que en este caso tenemos y en función de x. O sea, y es la variable dependiente y x es la independiente. Voy a cambiar los roles. Quiero que la dependiente sea x y la independiente sea y. Cambio todo para invertir todo. Cambio esto para invertir la función. El 3 se eleva a la y se iguala al argumento. Es la idea del logaritmo, ¿no? 3 a la y en vez del argumento. El 1 lo paso a sumar, ahí está, y me queda x menos 2 al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz, pero con más menos. Ahora, ¿cuál elijo? Recuerda la regla hace un rato. Este x es la variable independiente. Y como variable independiente, el x es mayor o igual que 4. Aquí lo tenemos. Pero yo le resto 2. Sería x menos 2 mayor o igual que 2. O sea que el x menos 2 es positivo, porque es más grande que 2. Y si es positivo, elimino el menos. Me quedo con el más. El 2 lo paso a sumar y listo. Cumplí el objetivo. El x es la dependiente ahora. Y el y es la independiente. Cambié el x en función de y. Pero el x es lo mismo que el y se transporte vía la inversa. O sea, f inversa de y es el x. Pero por cuestión de estética, a todo el y le pones x. Eso es por estética nada más. Y listo. Ya tengo la función inversa y ya tengo su dominio. La clave sería entonces la alternativa A. Pero me he entendido. Si no hay ninguna pregunta, me paso al número 7. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Sobre todo claro. Sí, excelente, Cristian. Sí, bueno, vamos a continuar. Profe, una pregunta. Dime, hijo, coméntame. ¿Por qué el logaritmo al aplicarle a la variación, a la inecuación no lo cambió de orden, de lugar? Ah, porque era la base 3, mira. Voy a ponerlo así, pequeño nomás. Si yo tengo A menor que B y A menor que B, dos casos. Ambos positivos, sobre todo esto es para positivos nada más, ¿no? Distintos de uno. Entonces yo aplico logaritmo aquí en base 3 y acá le aplico logaritmo en base 3. Si aplico logaritmo en base 3, la desigualdad se mantiene porque la base es más grande que 1. Pero si yo aquí le aplico logaritmo en base 1/3 a ambos lados, ese 1/3 es un número más chiquito que 1. Como él es menor que 1, en ambos casos la desigualdad se invierte. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. No depende de los números en sí, sino de la base del logaritmo, ¿no? Exacto, depende de la base. Lo único que pido es los números que sean positivos y que no sean, bueno, solo positivos, ¿no? Solo eso, que sean positivos. Ya, profe, gracias. Exacto, listo. Justo acá este número, el 3 es positivo, y como este número supera al 3, también es positivo, así que puedo aplicar logaritmo. Bien, nos vamos al ejercicio número 7. Dice, el proceso de biodegradación de residuos sólidos de una ciudad, ¿no? En el proceso de biodegradación, dice, la cantidad n en toneladas de residuos sólidos después de t años está modelada con esta función. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber cuántos residuos sólidos hay al cabo de 10 años. Le pongo el T10, y ya tengo la cantidad de residuos sólidos al cabo de 10 años. Y así, ¿no? Quiero en 20 años, le pongo T20, T20, y el valor que te sale de n de t es la cantidad de residuos sólidos. Entonces, determina el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad de residuos sólidos sea 25% de la cantidad inicial. ¿Cómo calculo la cantidad inicial? Toda función que depende del tiempo, en este caso la independiente es el tiempo, las funciones modeladas que te hablan del tiempo, cuando quieras el tiempo inicial, siempre al tiempo le pones 0, que es lo que dice el sentido común, ¿no? Tiempo 0, tiempo inicial. Ahí comienza todo. La cantidad inicial de residuos sólidos con el tiempo vale 0. Reemplazo sería A por E, 0,5K por 0. Así sería.
Pero cualquier alumno común y silvestre me va a entender que si yo elevo todo esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a elevar? 0,5 por K por 0 es 0, ¿no? Sería E a la 0, pero E a la 0 es igual a 1, ¿cierto? E a la 0 es lo mismo que el número 1. Entonces tú multiplicas el A por el 1 y te sale simplemente el valor de A. O sea que al inicio había A toneladas, ¿de acuerdo?, de residuos sólidos, en el tiempo inicial que se hizo el experimento dado, ¿no?, de estudiar los residuos sólidos. Ahora, determina el tiempo que debe transcurrir para que la cantidad de residuos sólidos sea el 25 del inicial. Quiero que, voy a poner acá la función, es esta, ¿no? N de T es igual a A por E a la menos 0,5 KT. No perder de vista el significado de esta variable. L es la cantidad de residuos sólidos. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que esta cantidad de residuos sólidos, el N de T, sea el 25% de este A, que es la parte inicial. O sea, yo quiero que N de T sea el 25% de A. 25% es la cuarta parte de A. Pero ¿quién es N de T? Que es la cantidad de residuos sólidos. N de T es esta regla de correspondencia. Es A por E elevado a la menos 0,5 K por T. Ahí está. Claramente el A con el A se cancela, se van a anular. Y te quedaría solamente esta igualdad. Ahora, quiero el tiempo. ¿Cómo calculo el tiempo sabiendo que el tiempo está en el exponente? Veamos las siguientes igualdades. Mira. Suponte que yo tengo en este momento esta expresión. 2 a la X es igual a 8. Fácilmente tú me dirás, profe, el X es 3, porque 2 al cubo es 8. Chévere. Yo te pongo 2 a la X igual a 5. Ahí sí hay un problema. Porque 2 a la X5, pues como que un número entero que me salga 5 no existe. Se puede resolver, sí, pero no es un número entero. Para calcular ese X se aplica una operación interesante. Mira, voy a hacerlo acá como borrador. Cuando quieres hacer un problema de este tipo, tienes que aplicar logaritmo a ambos lados. Esa es la sugerencia. Y la base la puedes elegir la que tú quieras, pero se da como sugerencia elegir la misma base que la que tiene la variable. A ambos lados, la misma base. Entonces, por regla del sombrero, él baja, te queda logaritmo de 2 en base 2, y aquí el logaritmo de 5 en base 2. Esto vale 1, pero X por 1 sería X. X es el logaritmo de 5 en base 2. Y ya está, se acabó. Entonces, con este número lo llevas a la calculadora y ya tienes el valor que estás buscando. Una regla práctica para llegar a esto sin aplicar logaritmos así paso a paso es la siguiente. Mira, una regla práctica. Este X empuja el número 2 para que tome esta posición de base. Ahí está el X. El número 2, al ser empujado, cae al otro lado, pero cae como base de un logaritmo, abajo como base, y con la C5. Y se acabó. Al toque nomás como regla práctica. Otro ejemplo, 5 a la X es igual a 7. El 5 cae, el X cae como base, y el 5 cae como base del logaritmo. Y ya está. Último ejemplo, E a la X igual a 2. La X cae como base, y el E cae como base de un logaritmo. Y así. Pero cuando es logaritmo en la base E, ahí se le pone el logaritmo natural. Perdón, LN se le pone. Logaritmo natural del número 2. Eso es lo que vas a ver acá. Mira. Vamos a hacer que este T, o este exponente, empuje a este E. El E va a caer como una base. Observa. Ahí está. No se ve nada, ¿no? Ahora lo vas a ver. Ahí está, ¿ves? Lo que te decía. Este exponente empuja la E cae como base, pero como base el logaritmo natural, pues. Lo que te decía aquí, ¿no? Cuando cae el E como base, se convierte en logaritmo natural del número 2. Entonces, esto empújale, el E cae como logaritmo natural de un cuarto. Ahora sí todo tiene sentido. ¿Ya? Listo, pero yo no quiero solamente esto, yo quiero calcular el valor de T, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra que el número de toneladas sólidas, ¿no? Residuo sólido, ¿no? El 25% del inicial. ¿Cuánto tiempo pasa? Este 0,5K lo paso a dividir para hallar el tiempo. Y quedaría así. Este es el tiempo. Pero si miras las claves, ninguna clave coincide con ese tiempo. ¿Ves? Ninguna clave tiene fracción en el logaritmo. Ninguna clave tiene decimal. Hay que darle forma. Por ejemplo, aquí se podría hacer esto. El 4, o vamos a ver, mira, para que no aparezca fracción. Aquí voy a hacerlo. A ver, aquí lo voy a hacer, sería logaritmo natural. Este 1/4 lo puedes colocar como 4 a la menos 1, así. Y acá el menos 0,5K. Este menos 1 puede bajar, regla del sombrero, así. Y acá menos 0,5K.
Menos con menos se cancela y te queda logaritmo natural de 4 entre 0,5K. Así queda ahí. Ahí está, ¿ves? Bueno, aquí vamos a verlo. Ahí está, lo que te decía. Este sería 4 a la menos 1, como has visto aquí. El menos baja sería menos 1, con el menos se cancela y tienes este logaritmo. Este cociente tienes. Ya tengo el número entero, pero yo no quiero entero. Bueno, perdón, yo no quiero decimal abajo. No hay problema. Ese decimal se puede acomodar así. Por ejemplo, puedes colocar tú lo siguiente. Puedes colocar logaritmo natural de 4. 0,5 es un medio de K. Le pones un 1 abajo y extremos y medios. Cuando hagas extremos y medios, llegas a lo siguiente. ¿Ya? Ahí está. El 2 multiplica el logaritmo natural de 4, es esto, y abajo 1 por K sería K. Listo. Pero todavía no se parece. No se parece. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo puedes subir como el sombrero. Por la regla del sombrero sería 4 al cuadrado, pero 4 al cuadrado sería 16. Ahora sí, la clave sería la alternativa B. Eso, la respuesta había terminado acá, sino que había que darle forma. Eso es lo que hizo un poquito más pasito, ¿no? Porque hay que darle forma a esto. Bien, espero me haya entendido y tómele captura de pantalla si cree necesario. Nosotros nos vamos al problema 8 y último. Si no hay preguntas, continúo, porque nos queda casi 3 minutos. Bien, sigo. Pregunta 8. La pregunta 8 dice, sea P la proporción de la población que está al tanto de una información. Esta es la cantidad de población que está al tanto de una información. Y T es el tiempo en horas, ¿de acuerdo? En el cual la información va de boca en boca, digamos, ¿no? Al inicio, el 20% de los corredores de bolsa han escuchado acerca del inminente colapso financiero de una aerolínea. ¿Mm? ¿Cuántas horas más tarde, 4 horas más tarde, el 50% de los corredores han escuchado dicha información? ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir para que el 80% de los corredores escuchen la información? Bien, comenzamos con el dato del inicio. Recuerde que el inicio, el tiempo inicial en el cual escuchan la información los corredores que se está cayendo en un colapso financiero en una aerolínea, el tiempo cero le pongo, ¿no? El tiempo inicial. En ese inicio, tiempo cero, el 20% de corredores se enteraron de esa información. Entonces, la población que vemos acá tiene que ser igual a un 20%. Esta población es 20%. Para un tiempo cero, ¿ah? 1 entre 1 más C por E a la K por 0. Es igual a un 20%. Pero 20% es igual a 1 sobre 5. No olvides, criatura de Dios, que esto de aquí es igual a 1. ¿eh? K por 0 es 0, E a la 0 es 1. Te va a quedar 1 entre 1 más C, ¿no? Así queda. Igual a un quinto. Pero comparando, 1 es igual que 1. Comparando, 1 entre C, 1 más C tiene que ser 5. Así que C tendría que ser 4, no hay otra opción. Cuando tú le pones al C4, C más 4, 4 más 1 me sale 5, que está ahí, ¿no? El T de C tiene que ser 4. Es 4. Ya tengo este C. Voy al segundo dato. 4 horas más tarde, el T tendría que ser 4. 4 horas más tarde, el T tiene que ser 4. Y 4 horas después, el 50% de los corredores han escuchado la información. Ahora es 50%. O sea que cuando el T vale 4, P de 4 sería, con el 4 sería 1 más C por E a la menos K por 4. Acá está. ¿No? Solo que ya no le pones la C porque la C ya sabes que también vale 4. Todo este resultado es la población que se entera de la información después de 4 horas, que por dato es el 50% de los corredores. 50% es como si fuera un medio. ¿De acuerdo? Un medio. Y lo mismo, ¿no? Hacemos acá. El 1 es igual que el 1. O sea, arriba el 1 con el 1 coinciden, obviamente. Este 1 es igual que este 1. Ahora abajo, la suma de 1 con este 4 debe salirme 2. Eso implica que este 4 con E a la menos 4K tiene que ser 1. Profe, ¿por qué 1? Porque si él es 1 y él es 1, la suma de ambos me sale este 2 que está acá. Entonces ahí sería 1. Ahí está. El 4 pasa a dividir y te queda un cuarto es igual a E a la menos 4K. Perdón, ahí está. No voy a calcularla acá, ahí lo voy a dejar. Me voy por el último dato y con esto termino la clase. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que el 80% de los corredores escuchen la información? Ahora quiero el tiempo para que la población que sepa sea el 80%. Ojo, el tiempo no lo conozco. ¿eh? No olvides que PDT es la población que sabe la información que está corriendo de boca en boca. Entonces, PDT tiene que ser el 80%. Ya no sé quién es PDT. O perdón, ya no sé quién es el tiempo. Pero yo sé que PDT viene dado por esta regla. 1 entre 1 más C por E a la menos KT. Ahí está. Donde el C yo ya sé que vale 4. Sin embargo, el 80% es 4 quintos, ¿no? Y ahí comparo nuevamente.
no, perdón, en aspa multiplico. 5 por 1 sería 5, en aspa. 4 por 1 sería 4. Y 4 por 4 es 16, acá está. El 4 resta el 5, te queda 1. ¿No? El 4 resta 5, 1 y el 16 divide. Ahora, esta igualdad se parece en algo a esto. Tienes EKT, EK4, más o menos. Pero si veo a la derecha, un 16 se parece acá a un cuarto. La única forma que coincidan es colocándola a él como un cuarto elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Donde ves tú acá un cuarto, le vas a poner su equivalente, todo esto. E a la menos 4K. Eso ponemos, ¿no? Sería así. Un cuarto al cuadrado, donde hay un cuarto, pongo e a la menos 4K al cuadrado. ¿Ve? Lo pongo ahí. Bueno, multiplico, acá sale menos 8K, ahí está. Y fíjate, ¿no? Compara, solamente compara. Él tiene E, sí. Él tiene E, también. Él tiene menos K, sí. Él tiene menos K, también. Pero dicen que son iguales. Ah, ya, el T tiene que ser 8, pues no queda otra para que se cumpla la igualdad. Es 8. Y se acabó. Tienen que pasar 8 horas para que la información no conozca el 80%, en este caso, de los que corren bolsa, ¿no? Los corredores de bolsa. Muchachos, mi nombre es Alexei Durán, espero me hayan entendido la clase del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima sesión. Les comparto las claves de los propuestos. ¿Listo, muchachos? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿Les quedó claro? Todo claro, profesor, gracias. Éxitos, cuídense. Cuídense, Tengan buena profe. semana. Nos vemos, chicos, cuídense.